buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Estamos en directo, 10 de la noche, miércoles. Cristina Seguilla se ríe. ¿Por qué, Cristina? No, porque me ha parecido que llegabas apurado. Nada. Apurado, no, hombre, nada, aquí puntual a mi cita, no como otros tertulianos, por cierto, que ya podrían llegar más puntualmente. Bueno, en fin, hoy tenemos un programa muy interesante por delante. Vamos a hablar de diferentes asuntos. Si les parece, vamos allí para hacer la presentación justo a este televisor. ¿De qué vamos a hablar? De tres cosas principalmente hoy, que creo que son muy interesantes. Como ven aquí, el desafío independentista, una vez más, Puigdemont y sus adláteres vuelven a copar la actualidad. Como saben ustedes, ya saben que hay un Consejo de la República, pretenden que le nombre, ya tiene fecha incluso dentro de 11 días, el día 18, pretende que los diputados, o algunos de ellos, o una representación simbólica, se vayan a Bruselas y ahí elijan a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Luego vendrían a Barcelona y en el Parlamento harían un paripé, según lo que dice la ley, para escoger al presidente que desde aquí, desde Barcelona, in situ, regiría el destino de los catalanes, dirigido por Carles Puigdemont. Esquerra no lo tiene tan claro. Esta jugada dice que huele bien, pero que los plazos no los ven claro y a ver qué es lo que dice la ley. Y son muchas preguntas que nos vamos a hacer esta noche al respecto. Hemos conocido, por cierto, unos audios. Hoy La Vanguardia se ha filtrado nuevamente desde el Tribunal Supremo a este medio de comunicación la declaración que hizo la primera, Oriol Junqueras, a comienzos de diciembre. Le situó, llevaba un mes en prisión y declaraba por primera vez en el Tribunal Supremo ante el juez de Arena y decía esto, que hay posibles interpretaciones en la Constitución para la independencia. Recuerden que en otras muchas ocasiones había dicho que la independencia no cabía en la Constitución y que por ello iban a la vía unilateral. Vamos a escucharle. Hay recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución y de sus posibles interpretaciones. Es evidente que yo no comparto políticamente ni jurídicamente el 155, por poner un ejemplo, pero también es evidente que el hecho de que nos presentemos a las elecciones o nuestra actuación, el hecho de presentarnos a la audiencia cuando nos llamó, creo que también demuestra nuestra actitud en este sentido. Bueno, esto decía Junqueras. Jordi Sánchez, diputado electo del Parlamento de Cataluña y expresidente de la ANC, también hemos conocido sus declaraciones en enero, esta vez ante el juez de Arena, donde casi viene a arrepentirse de sus postulados claramente independentistas y empieza una serie de contradicciones con el juez de Arena que al final incluso y el fiscal nerviosos le ponen enfrente de la retahíla de mentiras, casi podíamos decir que está diciendo, y al final Sánchez suplicaba la puesta en libertad que finalmente no ocurría. Vamos a ver un pequeño extracto. El día 27 de septiembre no se vota para hacer una declaración mundial de independencia. Ese no es el recorrido, ese no es el camino. Eso lo dije yo, no hoy que estoy en Soto del Real. Es evidente que el día 27 creo que fue, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que, como dijo la presidenta Forcadell, ni se publicó, o sea, que tuvo la validez que tuvo. Tuvo la validez que tuvo, cuando en aquel entonces dijo textualmente, e intentaremos recuperar esas declaraciones, ya somos una república, ya somos una república. Fue él el que presionaba a Puigdemont los días antes, el día 26, jueves aproximadamente, para que proclamase la república, para que no se echase atrás. Y ahora dice que no era abiertamente independentista. En fin, cómo cambian las cosas. Más asuntos, porque hoy este señor que ven aquí, el ex juez Vidal, el ex senador de Esquerra Republicana, finalmente ha sido imputado en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Fue el que, hace año y 2 meses aproximadamente empezó a dar unas conferencias por Cataluña en el que decía que todos los preparativos del referéndum iban viento en popa, que ya se tenían todos los datos fiscales de los catalanes, el censo, que había incluso una investigación para los cerca o más de 500 jueces en Cataluña para separar los buenos y malos y que todo eso ya estaba preparado. Eso evidentemente lo escuchó Vox, lo escuchó Miguel Durán e interpusieron las denuncias y las querellas por los que el juez empieza a tirar del hilo y hemos llegado a donde estamos hoy. Veamos desde dónde empezó todo. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. I això serveix pel cens electoral i serveix per tantes i tantes altres coses. Bueno, hablaremos de la situación de Cataluña, como también vamos a abordar otros asuntos interesantes en el programa de hoy. Vamos a hablar de la clase media en nuestro país. ¿Qué es la clase media? Como saben ustedes, es un estrato social que ha costado muchísimos años, gran parte del siglo XX, conseguirlo, donde digamos que se vivía
estaba la clase alta, los más ricos, estaban los pobres y al final la clase media era quien copaba gran parte del estado social en nuestro país. Pues poco a poco, después, esto es la clase media, van a ir viendo cómo va desapareciendo poco a poco después de la crisis, donde la diferencia entre los ricos y los pobres está siendo cada vez más evidente, más abundante, y esta clase media está desapareciendo. Vamos a ver los motivos y vamos a ver cómo está afectando a gente probablemente como usted, como yo, que está teniendo estos problemas y que se tiene que enfrentar a la realidad de esta desaparición de las clases medias. Hoy tendremos un economista que ha investigado mucho al respecto, que nos va a explicar este nuevo fenómeno y cómo se puede revertir, si es que se puede revertir. Y por último, vamos a hablar de un escándalo mediático, sin lugar a dudas. Era un reportaje que metía La Sexta el pasado domingo sobre la industria cárnica en nuestro país, creando una alarma manipulada y absolutamente innecesaria. Basándose supuestamente en la investigación de la industria cárnica. Cogieron una granja de las más de 90.000 que hay en nuestro país, de cerdos, evidentemente, una granja con cerdos en un estado absolutamente deplorable, casi parecían aliens aquello, e insinuaba que esos cerdos acababan dentro de la cadena alimenticia que al final personas como usted, como yo, consumidores, íbamos a acabar consumiendo. Generaba una alarma social brutal. Tenía un objetivo claro, que era el pozo. La industria de pozo, esta empresa murciana. Hoy vamos a hablar con expertos. Nos van a explicar si este alarmismo, esta manipulación, es necesario o no. ¿Y por qué esta exageración? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses que puede haber en esta cadena, en este medio de comunicación, para haber generado a una de las industrias pioneras que tiran del carro de la economía de nuestro país este alarmismo y que evidentemente en las redes sociales, gracias a Dios, en el resto de medios de comunicación ha tenido poco eco, pero en las redes sociales ha tenido mucho? Hoy vamos a poner los puntos sobre las íes. Así que si les parece, pasamos a la mesa y empezamos el programa El Gato de esta noche. Nos acompaña, está en nuestro plató, Iván Vélez, a quien ya saludamos. Iván, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros por la invitación. También, recién llegado desde Barcelona, Juan Arza. Juan, buenas noches. Buenas noches, bona nit. ¿Qué tal las aguas más calmadas en tu tierra? Bueno, desde luego hace bastante menos frío que aquí en Madrid, pero la situación política está que arde. Sí, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí. Eduardo García Serrano, muy buenas. Buenas noches, Gonzalo, a la mesa, a los telespectadores y a los taxistas. Que no se nos olvide que los taxistas escuchan El Gato al Agua cuando están trabajando por la noche y por lo tanto el pasajero que va con ellos también escucha el Gato al Agua. O sea que hay que fomentar que el gremio, el taxi, sintonice El Gato de manera mayoritaria. Eso es, claro que sí. Gracias, Eduardo. Diputado del Reino de España, Miguel Barrachina, por la provincia de Castellón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Feliz. Encantado. ¿Feliz? Sí. ¿Por estar aquí o porque la vida le va bien? Porque la vida me va bien. Ah, que no por estar aquí. Y por estar aquí también. Bueno, diputado. Pero cuando salga de aquí ya seguiré vale, estando feliz. Miguel, ya lo Bien, vale. yo me alegro. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches. Como vuelvas a Castellón pronto, no lo encuentras, porque está todo nevado y tal. Yo también estoy aquí feliz, ¿eh? Sí, ¿no? Han imputado a Narcís Serra y casi nos deshacemos de guindos. Vamos a ver si hay suerte y completamos las dos operaciones. Por cierto, Xavier, y otra noticia a nivel judicial. Jordi Cañas absuelto por esas para mí es una gran noticia, acusaciones que tenía de delito fiscal por temas ajenos a la política, de cuando él, digamos, estaba en la empresa privada, y hoy, finalmente, después de varios años de calvario, le han absuelto. Señor, lo han torturado como a los pollos alás, ¿eh? Lo han tenido allí para que se macerase, para que no hiciera, para que no pudiera aspirar a cargos políticos relevantes. Es un hombre de lo más brillante que hay en Ciudadanos y de lo más atrevido también, y hace falta en este momento gente valiente, atrevida y con cabeza. Lo que dice siempre ha sido muy razonable. Le pillaron en esto que no tenía el menor sentido, pero bueno, oye, cuando te pillan, te pillan. Y no ha podido hacer el hombre más que aguantar, esperar al día de hoy en el que finalmente alguien ha dicho, esto no sé si tendrá que ver con que Ciudadanos aumenta su cuota electoral o no, pero alguien ha dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarle tranquilo, ¿no? Me alegra muchísimo. Pues eso es, absuelta, así que un fortísimo abrazo a Jordi Cañas, que como sabe, durante todos estos años hemos seguido contando con él y él ha venido aquí. Nosotros ahora no somos de los que nos apuntamos al carro, que hoy a buen seguro y miércoles habrá recibido centenares de mensajes de gente que durante los últimos años le habrá hecho el vacío. Nosotros no hemos seguido contando con él porque sobre todo la persona es lo importante, lo que está detrás del político. Cristina Seguí, buenas noches. Buenas noches. Buen look hoy, ¿no? De poco que Rústica, leñadora, rústica. rústica. ¿Sí? ¿Por algo en concreto? No, en honor a todos los leñadores de España también.
¿Alguna reivindicación especial? ¿Tienen algún problema? No, que debamos conocer? no, es una industria española más. ¿Quieren subvenciones también los leñadores? Yo no le... Bueno, con tal de que cobren menos que la del cine, no por satisfecha, ¿no? Pero cuando hablas de leñadores, No, Cristina, quería te darle refieres a un- los de los bosques, Sí. no a Gerard Piqué, ¿no? No, pero luego si quieres entramos en este tema que tiene mucha mucha amiga. leña. No, yo quería dar una obra de... Has venido de vestida Servi- como de si fueras de Cornellá. Claro, Claro, de bien, Vic, así me o de gusta. Vic. Tabarnia de Vic. pura. Bien, ¿Querías bien. decir qué? ¿Has dicho? No, para darle una obra de sencillez, así... Bueno, claro que sí. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer, como siempre, a través de nuestro WhatsApp, enviándonos sus mensajes y opiniones en el 670, lo ven ahí, 03 45 43, 670 03 45 43. También en nuestro canal de Twitter, en nuestra cuenta, mejor dicho, @intereconomiacato en directo, o en nuestro canal de YouTube. Nos pueden ver en directo, comentar el programa o mañana verlo en su integridad o los mejores momentos. Y solo falta el vino, este fantástico vino que tengo aquí, un nuevo vino de Madrid, que se están poniendo muy de moda, los vinos de la zona de la capital de España. Es un Figueroa Roble 2015. Es una bodega de Jesús Figueroa, situada en la localidad de Colmenar de Oreja, un tempranillo y uva Merlot. Disfrútenlo. Muy buenas noches a todos, soy Andrea Cerezo y estoy aquí como cada noche presentando La Bodega del Gato. Esta noche os voy a presentar un vino de la denominación de origen Madrid. Se trata de la bodega Jesús Figueroa, situado en la localidad de Colmenar de Oreja. El vino que presentamos esta noche se llama Figueroa, como el nombre de la bodega, y es de la añada 2015. Se elabora a partir de uva tempranillo y de la uva Merlot. Sus porcentajes más o menos son 80-20. Tiene una crianza de unos 4 meses en barricas de roble americano y, bueno, sobre todo esta bodega trabaja con elaboraciones y producciones muy bajas, así destacan un poco, destacan mucho la calidad de la uva con la que trabajan. Entonces, bueno, vamos a catar un poco el vino, sobre todo vamos a destacar, es un vino todavía joven, que yo creo que tiene todavía mucha vida por delante, tiene un color granate picota, una capa media, yo diría, y tiene todavía unos reflejos azulados característicos de los vinos que todavía tienen una edad muy, vamos, son jovencitos, tienen mucha vida. Entonces, bueno, yo creo que lo que más tiene un aroma muy intenso, muy profundo de frutos rojos, frutos negros, pero vamos, se nota sobre todo, yo creo que lo que han querido destacar con este vino es la intensidad frutal y la maderita, que solo ha estado 4 meses, no se nota mucho, yo creo que está muy bien integrada, y en el sabor es un vino muy agradable en boca, tiene una acidez muy buena, la verdad es que es muy sedoso, tiene un tanino muy poco secante, está muy bien integrado con la fruta y la verdad es que es un vino que es súper agradable para acompañar cualquier tipo de comida y sobre todo, bueno, fomentar un poco el consumo de los vinos que se elaboran en la denominación de origen de vinos de Madrid, que cada vez están más de moda, cada vez hacen todo mucho mejor y bueno, y la verdad es que a ver si se animan los restaurantes y los bares a poner en sus cartas vinos de esta denominación, que merecen mucho la pena. Esto ha sido todo por esta noche. Recordad la bodega que hemos catado, Jesús Figueroa. El vino se llama Figueroa y es de la añada 2015. Y recordad que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, vinos de la tierra de Madrid. Xavier, ¿qué tal? Bien, bien. Rico, ¿no? Muy bien, muy rico. Muy Eduardo, potente. ¿el olor? Potente. Tú por catar no, pero oler huele bien. Fenomenal, Fenomenal, ¿no? fenomenal. Iván, ¿te ha gustado? Muchísimo. Sí, ¿no? Es lo que te decía de la madera de antes. ¿Eh? ¿Qué es lo que te comentaba de la madera de antes? Sí, efectivamente, como una experta. Bueno, señores, que por cierto, recuerden, hablando de vino, si quieren ustedes participar en este fantástico cata que está organizando el Club de Amigos de Intereconomía, es una cata vertical con degustación de quesos y también de jamones. Lo ven ahí, el 27 de febrero a las 6:30 de la tarde. Pueden apuntarse llamando al número de teléfono que ven en sus pantallas, 91 616 24 64 o en club@intereconomia.com.
intereconomía.eu. Una fantástica cata donde ya nos ha anunciado que Miguel Durán va a estar presente en esta cata. Bueno, señores. Eso de que sea vertical quiere decir que no puedes caerte en ningún momento, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Hay catas verticales, Orcajo, y otras horizontales. Bueno, hacemos Son las que hacían los romanos. Sí, sí. Efectivamente, claro, tumbadito y te lo traían todo. Aquí te tienes que levantar. Bueno, señores, qué brevísima pausa de publicidad, un consejito y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Comienza febrero con nuevas actividades en el Club de Amigos de Intereconomía. Curso de iPad y iPhone para que nadie pueda decir que no sabe de nuevas tecnologías. Visita cultural al Palacio Real del Pardo. Haremos una visita guiada de la mano del Patrimonio Nacional que terminará con una comida en el Pardo. Curso de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para poder estar comunicado con sus familiares, estén cerca o lejos, intercambiar opiniones o colgar fotografías y comentarlas. Conferencia de Santiago Abascal, en la que nos hablará de una España sin representación y podrá hablar distendidamente con él. También pueden asistir a la conferencia de Juan Ernesto Fluger, titulada Paracuellos, las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Haremos una cata de vinos de Bodegas García Carrión y probaremos jamón y queso mientras aprendemos. Tampoco se pueden perder un curso práctico de locución en un auténtico estudio de radio. Además, viajamos a Polonia, un viaje organizado para conocer de cerca los lugares que marcaron la vida y la personalidad de Juan Pablo II. Son plazas limitadas, así que reserve ya la suya para no quedarse sin vivir este viaje tan especial. Para más información, solo tienen que llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 616 2464 o escribir a club@intereconomia.eu. Pueden consultar nuestras actividades en la página intereconomia.org/agenda. Como ven, una gran variedad de actividades que no se pueden perder. Empezamos hoy, si les parece, con la crónica de del golpe separatista, del mal llamado Prusés, porque hoy hemos conocido, se han filtrado a la prensa, en este caso a La Vanguardia, dos audios de las declaraciones, tanto de quien ven en sus pantallas, Jordi Sánchez, y de Oriol Junqueras ante el juez Llarena. Me gustaría, en primer lugar, escuchar lo que decía Oriol Junqueras ante el magistrado del Tribunal Supremo a comienzos del mes de diciembre, en el que dice que ve recorrido dentro de la Constitución española para la independencia y que, evidentemente, él acataba la aplicación del artículo 155. Recuerden que eran días antes del inicio de la campaña electoral y Junqueras lo que pedía al magistrado del Supremo era que le dejase libertad provisional para poder participar en dicha campaña. Vamos a escucharle. Hay recorrido amplio incluso en el ámbito de la Constitución y de sus posibles interpretaciones. Es evidente que yo no comparto políticamente ni jurídicamente el 155, por poner un ejemplo, pero también es evidente que el hecho de que nos presentemos a las elecciones o nuestra actuación, el hecho de presentarnos a la audiencia cuando nos llamó, creo que también demuestra nuestra actitud en este sentido. Bueno, esto decía Oriol Junqueras. Ahora vamos a escuchar a Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, una de las asociaciones independentistas que durante tantos años estuvo regada con dinero público, que agitó las calles, que organizó manifestaciones, que financió claramente el independentismo y ese golpe de Estado que se llevó a cabo a finales de octubre, y también el 1 de octubre, ese referéndum ilegal. Fíjense, detalles de lo que van a escuchar de Jordi Sánchez. Comienzos de enero, aproximadamente el día 10, el juez Llarena le pregunta en concreto sobre la hoja de ruta que él durante tanto tiempo apoyó. Y él niega casi que se proclamase la independencia y que él estuviese a favor de una declaración unilateral. Escuchen. El día 27 de septiembre no se vota para hacer una declaración unilateral de independencia. Ese no es el recorrido, ese no es el camino. Eso lo dije yo. No hoy que estoy en Soto del Real. Es evidente que el día 27, creo que fue, el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que, como dijo la presidenta Forcadell, ni se publicó, o sea, que tuvo la validez que tuvo. Que tuvo la validez que tuvo, cuando recuerden que este señor fue uno de los que empujó a Puigdemont y a Junqueras, sobre todo a Puigdemont, los días antes de la proclamación de la República, aquel famoso viernes 27 de octubre, cuando estaban negociando, no se sabe si con el Estado, con el PNV de intermediario, sobre si convocaban elecciones, dijo que no.
que proclamase la independencia y que así lo hiciera el Parlamento, como finalmente hicieron, aunque él ahora dice que no. Más extractos, este no se lo pierdan. 20 de septiembre. La Guardia Civil, la comitiva judicial, por orden de un juez, entra en la sede de la Consejería de Hacienda y de la Vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña, que dirigía Oriol Junqueras. Ese asedio estuvieron los agentes de la Guardia Civil, la comitiva judicial, unas 18 horas encerrados porque estaban rodeados. Los aledaños de la Consejería estaban rodeados por esa turba de manifestantes convocados por Òmnium Cultural y por Jordi Sánchez. Le preguntan por esa convocatoria, por la gente y por esta imagen, cómo se subieron a un coche de la Guardia Civil y él, hay una discusión y ven a ver cómo le pillan un renuncio a Sánchez mintiendo sobre si pidió permiso a la Guardia Civil para subirse a ese coche y dirigirse a las masas. Fíjense porque ahora es otro Jordi Sánchez y ha cambiado el discurso. Los primeros daños a esos vehículos, y creo que en gran parte los daños a esos vehículos se produjeron porque fueron no manifestantes, sino profesionales de la prensa que decidieron ocupar esos vehículos en sus posiciones sobre los vehículos para poder tener un espacio donde tomar instantáneas. Porque la propia agente de Guardia Civil a mí me dijo: nosotros no vamos a salir, nos quedamos a proteger a los vehículos, no os preocupéis. Se quedaron dentro para proteger los vehículos hasta las 7 de la mañana, ¿no? Bueno, los coches, como si los periodistas que allá estaban informando, haciendo su labor, informar del asedio que estaban haciendo a la comitiva judicial, hubiesen podido destrozar los coches. Y ahora viene cuando viene ese rifirrafe con el juez o con el fiscal, cuando le dice si tuvieron o pidieron permiso a la Guardia Civil para subirse a los vehículos y dirigirse a las masas. El teniente de la Guardia Civil sabía que nos íbamos a subir porque era la única manera para dirigirnos. El teniente de la Guardia Civil ha declarado que no les permitió subirse a los vehículos. Yo no le pedí autorización y él no me la dio. No tenía ninguna voluntad de menospreciar a la Guardia Civil, tenía la voluntad de dirigirnos a esas personas, de que se fueran a casa. Usted declaró ante la juez Lamela que suben al vehículo previa autorización del mando de la Guardia Civil. ¿Estuvo usted autorizado o no? No, o sea, honestamente, yo no recuerdo ahora, no tengo sensación de que el teniente me dijera: sí, por favor, sube al vehículo de la Guardia Civil. Eso no me lo dijo. Jordi Sánchez en prisión pidiendo su libertad ante el juez. ¿Qué os parece estos cambios de versión? No sé si está en el guión, si es que la cárcel finalmente hace mella en todo el mundo, pero desde luego ya negar hechos evidentes es... Bueno, vamos a ver, es verdad que cuando sube al coche de la Guardia Civil lo hace con el ánimo de tratar de rebajar la tensión de aquellos a los que había convocado él a estar allí, a liarla, como dicen en la declarativa, a liarla parda, Sí, lo dice él mismo. Y es verdad que seguramente, pues visto lo visto, hubo un momento de esa noche en la que le entró el pánico. Y es verdad que se dirigió a la gente para que se fueran marchando, porque lo fundamental ya estaba hecho, le habían robado a la Guardia Civil los documentos que habían sacado por la mañana temprano de esa consejería, habían destruido esos vehículos. Este apelativo que hace a los periodistas que se subían a los vehículos se debe referir al de la TV3, que es el único que se ha visto, fue el día más feliz de la vida de ese chico, ¿no? Subirse a un vehículo de la Guardia Civil y dejarla en mal lugar. Pero luego, a mí lo que más me ha interesado de este tío, que evidentemente pues está que llora por las esquinas, en Soto del Real, queriendo salir, queriendo salir, queriendo salir. Una cosa es lo que dicen ante el juez y otra cosa es lo que dicen después, con la parroquia, los comunicados que lanzan desde la cárcel, etcétera. Pero lo que más me ha impresionado es que, bueno, vamos a ver en qué queda, porque hay un reto ahí entre Sánchez y el ministro del Interior. Este hombre dice que tiene unos correos que le permitieron llegar a la conclusión de que, como igual que pasó en el 9N, no iba a tener consecuencias el referéndum del 1 de diciembre. Y que esto, pues había comunicación permanente con gente del gobierno, da a entender que con el ministro del Interior, que por cierto ha dicho que no le conoce de nada. O sea, veremos a ver en qué queda. Pero que él tiene esas comunicaciones que son privadas y que no las ha querido exponer públicamente. Vamos a ver si lo hace o no, es un farol, no lo sé, no lo creo, no creo que tenga nada comprometedor, pero la reacción de Zoido tampoco me ha parecido de la contundencia que en este caso cabría esperar. Yo creo que es parte del poder educativo de la cárcel, ¿no? Este proceso es un dislate, una ópera, pero ha tenido dos cosas buenas.
Una, que la justicia, partían de dos hipótesis, el separatismo. Primero, nos vamos porque España nos roba y solo seremos más ricos. Y dos, aquí no pasa nada. Es decir, hagas lo que hagas, España no actúa. Yo he perdido la cuenta entre el número de presos, los que están fuera confianza, y el número de gente encausada, contando mozos y tal, pues probablemente estemos más de un centenar de personas que estuvieron detrás de ese golpe, que muy probablemente acaben en prisión. Entonces, esto tiene un poder didáctico muy importante, porque estos personajes, lo que dicen hoy y lo que decían hace 3 meses, es el sol y la luna, no tienen nada que ver. Eso, como digo, la justicia, que es en España lenta o garantista, pero implacable. Es decir, cuando te coge, con Artur Mas han tardado 3 años, con Artur Mas 3 años, pero es implacable, te va dejando sin el piso, te quita la pensión, y entonces eso es una cosa buena. Y 2 cosas buenas. Hoy conocíamos, desgraciadamente, la mayor empresa de análisis agrícolas de Europa, 200 empleos anunciados en Tarragona. Venían a Tarragona, ya ha dicho que se van a Burgos y han comprado con $500.000 las parcelas en Burgos, invertirán los 6 millones en Burgos y los 200 empleos los generarán en Burgos. Que me alegro por Burgos, pero lo siento por los catalanes que no se lo merecen. Y esa era la otra hipótesis. La primera, aquí no pasa nada, y la segunda, nos vamos para ser más ricos. 3.208 empresas más tarde, es evidente que la primera hipótesis, la de nos vamos porque nos va a ir mejor, también es falsa. Y ahora falta tiempo. Al final esto no resuelve de manera inmediata nada. Es la conllevanza orteguiana, ¿no? Hay que conllevarlo, y las leyes y la economía terminan por hacer cosas como esta, que aquellos que se autoproclamaban separatistas máximos, resulta que se hubieron forzados al coche de la Guardia Civil, que acababan de destruir los periodistas, y obligados casi a hacer esas convocatorias tumultuosas que, francamente, después de la época que vivimos en la etapa del terrorismo en el País Vasco, esto es lo más grave que se ha visto, que al menos yo recuerde. Por eso es que al final el argumento de muchos de ellos es que no ha habido violencia. Bueno, sí, no había tiros, no había pistolas, pero es que hay muchos tipos de violencia. Y la persuasión, y sobre todo utilizar o tener el respaldo de un cuerpo armado de 17.000 tíos como son los Mossos, eso es intimidación cuanto menos. Brevísima pausa de publicidad, un consejo, y estamos aquí de vuelta para seguir escuchando al resto de analistas. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defienden sus intereses, póngase en contacto con Aredos Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada rotal, doña María Jesús Barreñada. Empresa galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional. En Aredos Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Aredos Abogados son tus abogados de confianza. Y 32 minutos, aquí seguimos en el Gato al Agua. ¿Cómo está afectando, si es que está afectando de alguna manera en el independentismo, el hecho de ver que gran parte de sus líderes, después de pasar mucho tiempo en la cárcel, de manera provisional, ante el juez, digamos que reniegan de todo lo que durante... No. Bueno, es que no saben lo que es ir hablando y tener a Cristina Seguí con sus murmullos, y ahora que me hace un shh, como diciendo un cállate. ¿Qué ha pasado, Cristina? A ver, cuéntanos. No, por favor. iba a entrar después de ti, pero... Entonces, el shh, ¿por qué ha sido? Se entusiasma. Ah, que se entusiasma. Bueno, bueno, pues ahora le damos paso a Cristina. ¿Cómo debe afectar, si es que afecta de alguna manera, en el independentismo, en los votantes e incluso en la clase dirigente, el ver que los que están ahora en la cárcel, pues que efectivamente están desdiciéndose del argumentario que durante tantos años han verbalizado públicamente? Así que, Juan Arza, por favor, ¿qué te parece? Y después pasamos al otro lado de la mesa. Cristina, vamos a ver si opina del tema. Venga, a ver, Juan. Que se vaya relajando, ¿no? Sí. Eso es imposible. Que se vaya relajando. Tendría que volver a nacer. Bueno, Juan, ¿qué tal hace mella? ¿Se indignan? ¿Son comprensivos ante esta actitud? A ver, yo creo que aunque nos pueda parecer a nosotros muy sorprendente, este tipo de declaraciones no hacen ninguna mella en el independentismo, ni en su electorado. En primer lugar, en muchos casos estamos ante, no ante un arrepentimiento sincero,
no ante ni nada que se le parezca, sino que estamos ante una estrategia que es de manual del subversivo. Es decir, por una parte hay que acatar la ley, hay que aparentar un respeto de la ley, hay que jugar a beneficiarse de todas las garantías, las libertades, los derechos que te da el sistema democrático, pero en realidad por detrás trabajas para socavarlo y para destruirlo. Esto forma parte del manual clásico del subversivo y esta es la estrategia en la que están metidas muchas de estas personas. Por tanto, no creo que podamos sentirnos contentos ni satisfechos porque estas declaraciones ellos las interpretan como una necesidad táctica para minimizar la repercusión penal de sus actuaciones y así las interpretan también sus seguidores, que las disculpan y entienden que no ven en ellas ningún tipo de reconocimiento del error o de una estrategia inadecuada, sino que ven meramente una táctica para no salir muy perjudicado penalmente. Pero ellos siguen con su objetivo y lo que intentarán, me temo yo, en el futuro es perfeccionar un poquito su estrategia, no cometer los errores de precipitación que han cometido en el pasado y que ha llevado a algunos de ellos a prisión, sino que intentarán seguir trabajando por la independencia, por una independencia cuanto antes mejor, por someter a la mitad de los catalanes que no somos nacionalistas, por acallarnos, por mantener el poder hegemónico que tiene el nacionalismo nunca perdido en la empresa, en la universidad, en la educación, en la administración pública, nunca lo ha perdido y lo sigue manteniendo y yo creo que estamos ante esa situación. Hubo un golpe, sí, hubo un golpe y el hecho de que el golpe acabara ridículamente, el hecho de que el golpe no estuviera suficientemente preparado, el hecho de que el golpe fuera mal ejecutado, el hecho de que fuera, digamos, se precipitara, fuera fruto del voluntarismo, de malas decisiones de los dirigentes independentistas, no le resta ni un ápice de gravedad ni lo convierte en otra cosa que no sea un golpe. ¿Fue un golpe ridículo? Sí. ¿Fue un golpe poco preparado? También, pero fue un golpe. Y las personas no nacionalistas y especialmente aquellas que tenemos, digamos, una cierta relevancia pública o tenemos una cierta visibilidad por nuestras posiciones, aquellos días lo pasamos muy mal. Y cuando vimos a la gente cómo se lanzaba a las calles de manera organizada y cómo se ponía en cuestión la autoridad del Estado y cómo el Estado, por cierto, fracasaba completamente en garantizar el cumplimiento de la ley, como ocurrió en el 1 de octubre, sufrimos mucho y nos vimos realmente aquellos días, especialmente la jornada del 1 de octubre y las posteriores, la huelga del 3, entre otras, nos vimos realmente muy mal y nos vimos muy angustiados y se produjeron muchas conversaciones domésticas sobre la necesidad de dejar Cataluña en aquellos días. Por tanto, que no nos vengan ahora con cuentos chinos. Hubo otro tipo de violencia, no hubo tiros, no hubo golpes, no hubo... algún golpe hubo, sí, pero hubo resistencia a la autoridad y hubo intimidación. No hubo... Eduardo, por favor. Bueno, siguiendo con el hilo argumental de Juan, vamos a ver, todo es mentira. El nacionalismo se construye sobre una mentira. Se empieza ocultando la verdad y se acaba negando esa verdad. Y el cimiento del nacionalismo es la mentira. La mentira histórica, la mentira académica, la mentira educativa, la mentira periodística. Y sobre esa mentira se construye lo que hemos tenido a partir del 1 de octubre. Antes del 1 de octubre y a partir del 1 de octubre. Ese otro delincuente, que es Artur Mas, estableció dos líneas políticas, no son suyas, pero él las sintetizó muy bien. La primera es que la aritmética parlamentaria está para corregir la voluntad popular, expresada en las urnas. De ahí que en Cataluña, no solo en Cataluña, pero en Cataluña especialmente, la mayoría social no esté reflejada matemáticamente en una mayoría parlamentaria. Porque la aritmética parlamentaria, según la tesis de este Pericles con barretina, que es Artur Mas, pues está para corregir la voluntad popular. Y respecto a las deposiciones de estos dos delincuentes, y digo bien delincuentes encarcelados ante los tribunales, pues también siguen, como apuntaba Juan, la táctica de Artur Mas, que dijo hace escasos meses que ante los tribunales y para salir de la cárcel se miente.
Se miente descaradamente. Lo que sucede es que los jueces saben que mienten. Niegan la realidad que todos hemos visto, porque además ha sido un golpe de Estado televisado en sus jornadas previas en el Parlamento catalán y en el desarrollo del mismo. Están negando lo que 40 millones de españoles hemos visto por televisión. Están negando las declaraciones de todos y cada uno de ellos antes del golpe, que están en las hemerotecas. Y de ellos mismos, Eduardo, de ellos mismos, desdiciéndose de lo que dijeron públicamente. Dicen algo tan peregrino como que fueron los periodistas los que se subieron al coche de la Guardia Civil. A ver, Cristina e Iván. Este señor que es ahora el que se descompone ante el juez, es el que decía hace muy poco tiempo, presumía, alardeaba, de que no habían suficientes jueces para meter a todos los independentistas en la cárcel. Al parecer, no a todos los independentistas, pero sí a aquellos que cometieron un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se articulaba frente a 4 ejes fundamentales. Uno era Òmnium y la ANC, que eran los brazos encargados de articular la violencia en la calle. Cuando hablamos de violencia, hablamos de tanta violencia que los hoteles de Calella, Pineda del Mar, etcétera, etcétera, se vieron obligados a expulsar a la policía y a la Guardia Civil. Fue el gobierno, por donde Mariano Rajoy, el que evitó al final que todo eso fuera a mayores. En ese sentido sí que fueron más o menos efectivos. No, perdona. Lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy es decir, los policías no se mueven de aquí hasta que no venza el contrato, que creo que era hasta el 8 de octubre, con lo cual aquí muy bien. Sí. A partir del 8 de octubre ya no se podía hacer más y no hicieron más, evidentemente les movieron. Pero no salieron de esos hoteles porque el gobierno dijo explícitamente: estos niños no salen de aquí. El otro brazo eran los mozos de escuadra, el estamento armado que, recordemos, de boca del señor Joaquín Forn, también en la cárcel, que dijo que si se respetaba la voluntad catalana no debía de haber un choque entre policías. ¿De acuerdo? Ahí estaba dejando explícitamente su opinión sobre cómo iban a funcionar los mozos de escuadra a favor del otro golpista imputado por rebelión y sedición, que es Trapero, que hoy también hemos conocido los vídeos de sus declaraciones ante el juez, en los cuales demostraba una actitud similar y en la que negaba la mayor, en la que negaba también que los mozos de escuadra hubieran tenido nada que ver, incluso que hubiera habido una dejación de funciones, cuando los mozos de escuadra han espiado a la oposición, han apuntado a los policías y guardias civiles, les han mandado a zonas calientes engañándoles, diciéndoles en este colegio no pasa absolutamente nada, luego se han encontrado con que era absolutamente todo lo contrario y que en algunos momentos incluso se han opuesto frontalmente, violentamente contra ellos en el día del 1 de octubre, el día del referéndum. El otro estamento eran los comités de defensa de la República, articulados por las CUP, y por último los TV3 y el resto de las televisiones y radios públicas catalanas, que decían exactamente dónde estaba alojada la policía y la Guardia Civil para que estos señores movilizados por el señor Sánchez y el señor Cuixart acudieran allí. Hemos sabido hoy también que el señor Sánchez cobraba 8.000 euros mensuales a través de, esto es exclusiva de OK Diario, a través de la Fundación Universidad Pompeu Fabra, que como todos sabemos, igual que hacen los podemitas, para no dejar mácula dentro del partido o esta organización mafiosa que podía y siempre ha funcionado como un partido político, inoculaba o metía este dinero, ¿no? Para que no dejara mácula en el... Es el club de los jacobinos del nacionalismo catalán. Vamos a completar esta ronda, Iván. Bueno, ya está casi todo dicho, pero yo que suscribiría casi todo lo que se ha oído hasta el momento, pues daría un paso más. Es decir, que todo lo que se ha expuesto, esos frentes, esas organizaciones armadas, no armadas, mediáticas, no mediáticas, culturales, no olvidemos que la Unión Cultural, si mis datos no están errados, nace en el año 61. Es decir, que parten de la sardanita y acaban siendo pues un tentáculo del separatismo, abiertamente. Entonces, esto tiene un largo recorrido. Tiene un largo recorrido que involucra también a la propia Constitución. Son perfectamente sabedores esos señores que están en Extremera, afortunadamente, de cómo la Constitución se
redactó ambiguamente para que valiera para un roto y para un descosido, porque había que contentar a estas sectas. Y cuando digo sectas, lo enlazo con instituciones también de carácter cuasi religioso, la taquilla famosa de los musulmanes. Estos señores están en la ficción para ir hacia el objetivo final. Perdona, que es Iván, que en el año 78 eran 4 y el de la guitarra, ¿eh? Sí, sí, pero eran 4 y el de la guitarra. Sí, sí, a eso me refiero. Los separatistas catalanes. Por supuesto. Pero los vascos igual, 4 y el de la guitarra. Sí. Y para contentar a 4 y el de la guitarra, 4 y 4, 8. No es lo que yo denuncio siempre, que la Constitución pues se hizo resulta que se hace una Constitución ambigua, la que se dice una cosa y la contraria. Efectivamente. Entonces ellos se agarran a ello y mienten, sabedores de que el objetivo final es la ruptura de la nación y el robo de una parte del territorio por una parte de la misma. Eso y no otra cosa es el separatismo o nacionalismo o golpismo, como se le quiera llamar, frente al unionismo, palabra que además muchos periodistas indoctos pues incorporan a su vocabulario. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos son sabedores de que ha habido un cambalache durante décadas de los partidos gobernantes, aquí hay que denunciar a quien ha gobernado, y estamos en esta fase. Y estamos en esta fase que además requiere no solamente de neutralizarlos delante de los togados, no, requiere de desmontar todo esto. Esto no vale comparar este golpe de Estado que efectivamente, como ha dicho Arza, lo ha sido. No, se trata de desmantelarlo. Y en esto la responsabilidad mayor la tiene quien domina hoy Cataluña, quien gobierna, Partido Popular, y luego el grupo de irresponsables partidos políticos que están a ver qué pillan, como los buitres, y no respaldan una acción que tendría que ir para fortalecer la nación. Esas son mis posiciones y no son otras, no son posiciones partidistas. Esto hay que desmontarlo por la vía de la ilegalización. Te voy a dar un dato Claro. en relación a esto último que estás comentando. Ese periodista que vio toda España saltar, ese periodista que trabaja para TV3, que vio toda España saltar encima de un coche de la Guardia Civil y unirse a la fiesta, sigue trabajando en TV3 y sigue apareciendo en TV3. Claro, y no se ilegalizan. Hombre, es cum laude para trabajar. Pero entonces lo dices extrañado, Juan. ¿Por qué te extraña? A mí me parece... me extrañaría otra cosa, Juan. Claro. Hay un no nos extraña. Lo que estamos pidiendo es que no se hace lo que hay que hacer. Hay un mozo de escuadra que pagamos nosotros y que está protegiendo a Puigdemont en Bruselas. Claro, sí, está de excedencia. Lo han dado de baja hoy, creo que leí. Hoy lo han imputado. Yo llamo la atención sobre esto sí. porque creo que con independencia de la actuación de los tribunales, que actúan cuando ya no queda otro remedio, cuando ya no queda, digamos, otra frontera en el Estado de Derecho, tiene que haber una actuación del Estado decidida para poner fin a esto. Absolutamente. Y para, de una vez por todas, quitarle ese poder omnímodo que tiene el nacionalismo sobre la sociedad catalana en todos los estamentos sociales. Y que tiene, repito, en contra de la mitad de la población, en contra de la mitad de los catalanes, ¿no? Porque realmente es tremendo el poder que tiene el nacionalismo. Claro que sí. Y la gente en Cataluña, muchos empresarios, por ejemplo, que nos hemos quejado a menudo de su silencio, sabían perfectamente al inicio del procés, como saben ahora, que muy difícilmente se le arrebatará el poder al nacionalismo. Y por eso callan. Por eso se hace, entre comillas, comprensible su actitud. O la de muchos profesores que a lo mejor no comulgan, pero tienen que callar, o profesores universitarios, profesores de instituto. ¿Por qué? Porque saben que pase lo que pase, va a ser muy difícil que el nacionalismo no siga reteniendo Juan, me alegro que saques esa cuestión, porque el empresariado catalán, fantástico, que ha estado durante años financiando el nacionalismo y el separatismo. Ahora resulta que ve que gracias al nacionalismo y al separatismo, las empresas tienen que huir de Cataluña, literalmente. Bueno, pues ese mismo empresariado, desde el 1 de octubre hasta hoy, no ha levantado ni una sola iniciativa para cambiar el relato y el mensaje en Cataluña. No el relato del PP, de Ciudadanos, del PSOE o de lo que quede de estos partidos allí. No, 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 no. El relato de la verdad, de la historia, de lo que es Cataluña en España y de lo que significa Cataluña para España. Esos mismos empresarios que han financiado Òmnium Cultural, que han financiado la Asamblea Nacional de Cataluña, con unas migajas de sus beneficios, siguen a fecha de hoy teniendo que huir y a la vez negándose a financiar un relato alternativo al separatismo. Foros, conferencias, aulas, periódicos, emisoras de radio, cadenas de televisión, periodistas que estén allí contando lo que es Cataluña en España. Y yo quería añadir una cosa. A ver, un segundo. Xavier, Miguel y luego contesta Juan. Respecto de lo que decía el diputado, yo no estoy nada feliz, aunque admito que hay
brillantes ejemplos a favor del papel de la justicia, en este caso del golpe de Estado, pero yo no me siento nada satisfecho del papel global de la justicia en este asunto. Lo digo porque, mira, cuando el caso Pujol requiere 13 años de instrucción, algo falla. Alguien está cajoneando. Cuando tú decías, no, es que Artur Mas, que por cierto fue el primero que contó aquello de que somos David y Goliat, tenemos derecho a hacer trampas, cuando era presidente de la Generalitat. Este es el padre de la criatura que ahora veis en las prisiones y en los juzgados. Pero tú decías, no, hombre, claro, veis, ahora ya han ido a por su patrimonio. No, eso fue una chamba. Eso fue un partido político que llevó esto y sonó la flauta en el Tribunal de Cuentas. Ya tú. Pero en realidad, fiscales atrevidos, jueces valientes, ha habido poquísimos, poquísimos. Han tenido ahí un muermo, que ha salido antes hablando, Santiago Vidal, que por las mañanas iba con las puñetas y la toga y el mazo y por las tardes escribía la Constitución golpista de la República Catalana. El bocachancla que un día se le escapó, que sabemos dónde estáis todos y lo que cotizáis. Y al juzgado número 7 de Barcelona, el 3 de Gerona. Hemos hecho listas de jueces y fiscales. ¿Tú crees que eso no lo saben los jueces y fiscales de Cataluña? Claro que lo saben. ¿Y has oído a alguien denunciar eso? ¿No sabes lo que han hecho? Concurso y me piro. Sí, bueno, entonces, pero al final, si Junqueras y los demás... no aprueban, ¿eh? Si Junqueras, en junio, por lo menos. Si Junqueras y los demás, Xavier, están en la cárcel es porque el fiscal fallecido Maza pidió el ingreso en prisión. Si no lo hubiese pedido el fiscal general del Estado, no hubiesen entrado. Pero hablaba de Eduardo acertadamente de la manipulación de la historia y me ha venido porque en la nueva TV3 de la Comunidad Valenciana, la directora lleva 13 años trabajando en TV3, ya viene entrenada. Ella y todo el equipo directivo de los 600 contratados a la vez que se despiden médicos en la Comunidad Valenciana. Y leía lo de la manipulación histórica. Hoy recoge el diario Las Provincias un cambio en el escudo que dice, esto sutil, que no, un cambio casi imperceptible, que la corona del antiguo rey Don Jaime, la Comunidad Valenciana hoy es el antiguo reino de Valencia, pues hay un cambio de matiz. Y al final dices, no, pero claro, al final la corona se convierte ya no en la corona de un rey, sino en la corona de un vizconde. Claro, es que los de Barcelona eran los condes. Entonces, ¿cómo puede justificarse hoy, desde el nacionalismo gobernante en la Comunidad Valenciana, de Compromís o del PSPB, cómo puede justificarse que seamos els països catalans, que nunca hemos sido, si la Comunidad Valenciana ha sido siempre España y ha sido reino de Valencia, Mallorca, dentro de la corona de Aragón? Funciona en doble dirección. ¿Cómo justificamos que estamos ahora... Vicent Sanchís es un tipo que es de Valencia. Que estamos ahora, ¿cómo podemos justificar en Valencia que estamos subordinados als països catalans, habiendo sido un reino imposible? Yo quiero recordar... que no fue nunca. Nos convertimos en esos partidos. Entonces resulta que ya está, Mira, en el país de nunca jamás del nacionalismo catalán, los països catalans, resulta que los territorios que ellos proclaman, esto le pasa también al nacionalismo vasco, los territorios que ellos reclaman como territorios coloniales tienen más recorrido de histórico, la cultura catalana, o sea, Valencia Navarra y las Baleares. Valencia fue reino, Mallorca fue reino, pero Cataluña nunca fue reino. Como lo fue Navarra. Nunca. Y esto pasa exactamente igual con el nacionalismo vasco. Son los vascos los que reclaman la anexión de Navarra cuando debía ser al revés. Los vascones vienen de Navarra. En las 3 provincias actuales vascas no había más que tribus castellanas. En todo... Bueno, Cristina. No, únicamente una cosa muy rápida. En todo esto que estamos comentando, fijaros que no hemos hablado en ningún momento... No hemos hablado en ningún momento, no hemos recordado al partido que ha ganado las elecciones en Cataluña, sobre todo por gente que esperaba que hiciera o que adoptara una postura totalmente, radicalmente distinta a la del Partido Popular, el PSC, mal llamado Partido Constitucionalista, y el resto de los partidos, ¿no? Y es que, como bien decía antes Miguel, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Ciudadanos ha votado a favor de la TV3 en la Comunidad Valenciana. Ha votado a favor. Ciudadanos ha votado a favor, sabiendo que la directora es una agente política de TV3 y que las intenciones y que esta televisión estaba de entrada pactada entre Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat,
o expresidente recientemente en ese momento, y el señor Ximo Puig, recientemente presidente de las elecciones del 2015. Pero es que además en el discurso de Ciudadanos, incluso después de ganar las elecciones, en una cosa tan importante como es el problema de la inmersión lingüística, de la dictadura lingüística, en ningún momento habla del problema de la inmersión. Eso es. Habla del adoctrinamiento o de la apuesta por el sistema del trilingüismo. Que esa es la trampa, ese es el lenguaje que adopta, por ejemplo, partidos como Compromís, que dicen, no, nosotros queremos inglés, español y catalán. Sí, sí, pero ¿en qué porcentaje? Y luego apostando por las líneas que dan más inglés a los chavales que apuestan por la línea en español en lugar de por catalán. Entonces, claro, Ciudadanos también pretende pescar de ese catalanismo o de ese nacionalismo más o menos moderado que puede estar más o menos, digo, espantado con todo este asunto. Y una posición que yo creo que desde el punto de vista estratégico para Ciudadanos de cara a las elecciones generales se equivoca. Es decir, Ciudadanos podría adoptar la iniciativa de intentar ser investido, aunque no lo consiguiera, para hacer ese discurso, ese contradiscurso constitucionalista, europeísta, de la Ilustración, ¿no? A ver, venga, contesta Juan Arza y vemos otro asunto que me interesa muchísimo, que es bueno, el Fondo de Liquidez Autonómico y lo que ha ocurrido en el Congreso, lo que dijo el juez, lo veremos también brevemente. Juan. Sí, bueno, queriendo ligar algunas ideas que se han puesto aquí encima de la mesa, es que el diseño constitucional yo creo que fue un acierto en muchas cosas, pero en el modelo territorial, o llamado modelo territorial, dejaba, digamos, una puerta abierta por donde se nos ha ido colando de todo, ¿no? Se ha convertido en un modelo que yo a veces lo he calificado como modelo centrífugo, es decir, que induce una lógica centrífuga. En la medida en la que crea élites políticas locales, las dota de poder y las, digamos, empuja o promueve que esas élites reclamen más poder para sí. Y esas élites no se dan solo en el País Vasco, en Cataluña, en las regiones que tradicionalmente habían tenido nacionalismos fuertes, sino que incluso dentro de los propios partidos de ámbito nacional, también el sistema, la configuración institucional, promueve la formación de esas élites que son políticas, son culturales, son mediáticas, son empresariales, en torno a esas administraciones regionales de las comunidades autónomas y desafortunadamente es muy difícil porque cuando miramos a partidos nacionales como el Partido Popular o el Partido Socialista y pensamos en la posibilidad de racionalizar la administración, y eso pronto pasará con Ciudadanos, siempre que se hable de racionalizar la administración, estaremos hablando de reducir el número de puestos de trabajo que ellos ahora pueden repartir entre esas élites locales. Las redes clientelares. Entonces, claro. Y esas redes clientelares locales. Entonces estamos atrapados en una dinámica perversa que ya tiene un origen en el diseño, digamos, institucional. No es solo una cuestión de voluntad política, que también, sino de que las bases quizás no son las más adecuadas. Bueno, vamos a ver. Hoy ha habido un rifirrafe interesante en el Congreso de los Diputados. Rifirrafe, si se puede calificar de esta manera. Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, preguntaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre un auto del juez Ramírez Súñer, del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, de la semana pasada. El juez decía lo siguiente, un auto que me parece demoledor, sobre cómo se ha financiado el proceso independentista. Atención a lo que comentaba el magistrado en este auto. Resulta evidente que tanto si el pago de los gastos del procés y concretamente los que importan en esta causa respecto a la preparación y la ejecución del referéndum del 1 de octubre, dice, se realizó directamente por la Generalitat. Y dice que todo o parte de los pagos, y aquí es donde está la clave, fueron realizados a cargo de los créditos obtenidos a través del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, que añade el juez, cuya finalidad era otra y que justifica sobradamente el interés del Estado en la malversación. Es decir, que el juez, que lleva un año investigando el proceso independentista, que ha ido tirando del hilo hasta llevar a todos los implicados en la causa a diferentes puntos de la justicia, dice que el dinero que el Estado le prestó a Cataluña para pagar, entre otras cosas, o para poder hacer frente a deuda y poder pagar sanidad, prestaciones sociales, la educación, parte se desvió para pagar el referéndum
y el proceso independentista. Sobre esto le ha preguntado Albert Rivera al presidente del Gobierno y atención, porque Rajoy categórico lo niega. Dice que nadie ha dicho que se haya destinado ese dinero, acaban de ver el auto del juez, y ha dicho que ni un euro público se ha destinado al proceso. Veamos. El señor Montoro dijo que no se destinó ni un duro. Hace poco ya reconoció que quizá podían haber facturas que sí que se hubieran destinado a eso. Yo le tomo la palabra, señor Rajoy. Lo que usted ha dicho que no se destinó ni un céntimo. Y yo le pregunto, si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez Autonómico, ¿quién va a dimitir de su gobierno? Y no se equivoque de adversarios. El problema en Cataluña no es un problema que haya organizado el Gobierno, sino los responsables de ello. Y a veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quien debe criticar, que son los responsables de la Generalitat de Cataluña. Bueno, al final es cuando Rajoy arremete contra Ciudadanos diciendo no te equivoques de adversario. Pero Rajoy, y lo vamos a poner ahora, previamente negaba que con el FLA, con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico, se hubiese pagado ni un solo euro del proceso independentista. Aquí, desde luego, yo no sé quién tiene razón, si el presidente del Gobierno o el juez en este caso, pero es muy grave. Hay que hacer un matiz. Apretado en su día Montoro dijo, no, vamos a ver, que nosotros lo hemos fiscalizado todo. Claro, si nos hicieron facturas falsas, la cosa cambia. Y a ese supuesto parece que vamos a acabar teniendo que ir todos, sin que estuviera previsto. Ahora, el celo que tuvo Montoro fue manifiestamente mejorable. Es evidente que hubo dinero que se gastó en esto. Tiene razón el juez, que además es el que tiene las pruebas encima de la mesita, que se las han puesto ahí los señores de la Guardia Civil y de la Policía. Y el fiscal las ha revisado y está de acuerdo con lo que al final su señoría escribe y deja en papel judicial. Y el ministro no fue a chequear nada allí, mandó. Y los que fueron se la colaron, así de claro. Y al presidente, ¿qué va a hacer el presidente? Pues proteger a su Montoro. ¿Qué va a hacer si no? Admitir que son un desastre, que no han sabido gestionar esto, ni tener la iniciativa jamás en nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reprocharle a Guindos que se va? Esto de que le diera la vuelta al avión para irse a Barcelona, dejar allí 360 kilos y prometer 600, que acababa de darle Draghi, produciendo un cabreo monumental de Draghi que no le puede ni ver. Yo no sé si acabará siendo, no sé si luego hablaremos de eso, no sé si acabará siendo o no Guindos algo, porque ha dejado unos amigos en Europa, desde Moscovici a Mario Draghi, que son fantásticos. Están esperando así, aplaudiendo con las orejas a que llegue. Pero estos chicos no han controlado eso, del mismo modo que no saben qué es TV3, ni quién manda allí, ni por qué no se puede dejar eso por mucho que lo pida Pedro Sánchez. Bueno, Xavi, entonces, por dejarlo claro, tú no tienes duda que lo que dice el juez en ese auto es veraz y que se desvió mediante facturas falsas, malversación de dinero que España le prestó a la Comunidad Autónoma de Cataluña para hacer frente a su deuda. Para pagar salarios de funcionarios. Para pagar, pero que lo desviaron para pagar los preparativos del 1 de octubre. Gravísimo. Iván. No, yo también sospecho que el dinero sale de lo público, pero por una razón, por un ejemplo. Cuando Arturo Mas se ha visto apretado por las multas, ¿qué hizo? Pedirle al pueblo catalán oprimido que le diera pasta. Claro. El pueblo no ha soltado el dinero. Y se le dio a ANC. Claro. ¿Y de dónde sale entonces todo esto? Pero toda esta red liberada de agentes políticos, de propagandistas, de mercenarios, esta gente come a diario. Y otros tienen además una vida suntuosa, no hay más que ver al huido, que no vive precisamente en una chabola. Es decir, el dinero sale de algún sitio. El gobierno, desde luego, no ha controlado esto, porque llevan toda la vida encamados con el separatismo. Es muy difícil ahora que ellos retrocedan. Y culpo al PP porque es el que está actualmente. No, y porque... con todos los anteriores. Entonces, no se ha controlado lo debido. Yo me gustaría que se hiciera tabla rasa en adelante. Pero lo que ha pasado hasta aquí es, pues, no quiero decir una palabra comprometedora judicialmente, pero todos estamos pensando en ella. Y porque el dinero no solo no se ha utilizado, no solo, o sea, desmentimos rotundamente o ya admitimos estas indicaciones del juez, porque desde luego no solo se ha utilizado, sino que se ha utilizado para contentarles durante largo tiempo. Es decir, no se niega, el señor Rajoy no puede negar que ha sido así, porque tenemos múltiples titulares a lo largo de todos estos años, no solamente desde el 1 de octubre, y porque este dinero se ha dedicado
a apaciguar a la bestia pensando que no se iba a mover de su zona de confort, y esa zona de confort, por supuesto, ha estado forrada de dinero público. Es que en esa zona hay muchísima gente, Cristina. Es una zona de confort muy amplia. Por supuesto. Y que, como bien ha explicado antes Miguel, no solamente implica a Cataluña, implica a la Comunidad Valenciana, a Baleares y a todo ese ámbito irrenunciable al que ellos aspiran, que son los países catalanes. Y no olvidemos un aspecto importante que has tocado, que no quiero dejarlo pasar. El asunto que está sobre la mesa ahora mismo de la equiparación salarial es que tenemos policías folclóricas, que se puede decir perfectamente que lo son, porque sus atribuciones es perseguir también el delito, pero hay que vestirlos de otra manera con un sueldazo muy superior. O sea, una discriminación clarísima entre españoles por razón del ámbito en el que trabajan. Y esto es con dinero todo. Que ha habido malversaciones es evidente, y de hecho creo que parte de las imputaciones que tiene todo el gobierno es por la malversación. Si han dicho que del FLA no se dedicó dinero, probablemente es porque no se dedicó o porque falsificaron la justificación, pero que indefectiblemente se han pagado gastos, millones de euros, que iban dirigidos a otra cosa, en eso sí, y que por eso están en la cárcel o estarán, seguro, da igual que sea dentro de un día, que yo prefiero que sea ya. No estoy en absoluto de acuerdo, permíteme, en lo de estar encamaos. Sí. Rajoy, como presidente del gobierno de España, ha cedido en 6 años cero competencias a Cataluña. Cero, ninguna. Ha desmontado ninguna. Cero también. Es más, cero competencias. Cero no. Hoy no hay gobierno porque lo disolvió Mariano Rajoy. Por tanto, que Rajoy no ha tomado iniciativa, no. Es el primer presidente en 40 años que ha tomado la iniciativa. De acuerdo, pero es que está todo cedido ya. Así es que a ver, un momento. Falta Juan por opinar y luego Horcajo, que también quería hacer una matización. Cerró las embajadas, destituyó a Trapero. Entiendo que haya gente que eso le parezca poco, pero que ha sido el presidente que más ha actuado, sí. Y ha cedido cero competencias. Vamos a escuchar a Juan a ver qué tiene que decir. La que no se recupera. Voy a pasar muy rápido por lo que es la evaluación, digamos, de lo hecho hasta ahora, porque creo que también merece la pena centrarnos en qué se puede hacer hacia el futuro. Sí, pero esto, Juan, sí que me gustaría una valoración por tu parte de lo del FLA y el dinero público de todos los españoles para financiar esto. Con lo del FLA pasa lo mismo que con lo que pasó con los Mossos, es decir, que era crónica de una tomadura de pelo anunciada. No es algo, digamos, nuevo que se pueda alegar que no nos lo esperábamos, que era, en fin, que no se podía prever, que no había precedentes. Es que el 1 de octubre tuvo un precedente que fue el 9 de noviembre. Es decir, que ya, digamos, era evidentísimo que el nacionalismo estaba desviando dinero de 1000 maneras hacia el procés y hacia eso que en Cataluña llamamos la clerecía, en el peor sentido del término, el clero, que son un poco los que preservan la cultura y la religión, que son los comunicadores, en fin, los periodistas, los agentes culturales, lingüísticos, de todo tipo, historiadores delirantes, parásitos, ¿no? Detractores de renta, y que lo que se ocupan es de mantener viva la llama, digamos, de nacional, ¿no? Bien, pues esto ya se sabía y ahí está el problema. Entonces, de cara al futuro, por favor, dediquemos equipos en exclusiva a este problema, que es suficientemente grave y no puede ser una carpeta más de las 15 que lleva un ministro o una vicepresidenta. Tiene que ser algo de lo que se ocupe alguien full time, con suficiente nivel y autoridad como para tomar decisiones y actuar, y coordinar a los diferentes ministerios. Dediquemos gente full time, no los ratos que le quedan a un señor que se ocupa de 1000 otras cosas. Dediquemos también, por favor, un poquito de atención a la gente que está sobre el terreno, que sabemos, que pisamos el terreno, sabemos de qué hablamos, de los cuales, digamos, se ha prescindido completamente. A veces parece que desde que no nos separan 600 kilómetros, sino 6.000 kilómetros, y que hay una falta de comprensión total de lo que está pasando en Cataluña, de los personajes, de sus dinámicas, de cómo está la sociedad, etcétera, ¿no? Se leen declaraciones de altos representantes del gobierno que los que estamos allí alucinamos en colores. Sí. O sea, nos dan a entender que no tienen ni idea todavía hoy en día de qué está pasando. Y segundo, los que están sobre el terreno, léase Partido Popular en Cataluña, por ejemplo, atrévanse a hablarles claro a los señores, a sus colegas del gobierno en Madrid. No sirvan solo para ir a aplaudir cuando viene alguien del gobierno, alguien del partido allá a Barcelona, y a decirles que lo están haciendo todo maravillosamente bien. Díganles con total claridad los errores que están cometiendo y las cosas que se podrían hacer mejor. Yo Juan, creo que si entramos una pregunta en esa que si no la digo reviento. Podemos mejorar. Entre otras cosas, por lo que acabas de decir,
dimitiste de tu puesto en el PP, ¿no? Claro, catalán. Entiendo, por esto que acabas de decir, sobre todo la última parte de tu exposición, ¿verdad? Sobre todo por la Bien. última parte, así Bien. es. Un matiz. Horcajo y Eduardo, venga. Yo no sé si Mariano Rajoy pasará a la historia por lo que no hizo con el golpe de Estado en Cataluña, pero sí sé y te puedo garantizar que no va a pasar a la historia por lo que hizo. Por eso no va a pasar a la historia. Esto es como la botella esa de no sé qué whisky medio llena o medio vacía. Mira, Trapero dice que le depusieron, ¿no? No, sigue allí, con el uniforme cobrando. Una decisión de Rajoy. Con el uniforme cobrando. Sí, Déjate una de decisión del rollos. gobierno Es el español. único tío imputado en una causa penal del cuerpo de 17.000 que sigue cobrando y con el uniforme puesto a día de hoy. Y los demás Un segundo, Xavier. Espera, lo que tienes que decir a Miguel, dilo, pero después de la publicidad, que nos tenemos que ir, no puedo esperar más. Publicidad, menos de 2 minutos, y regresamos con lo que tiene que decir Xavier, Eduardo y nuestro próximo invitado, Diego Sánchez de la Cruz. Hasta ahora. A todos. Bueno, aquí seguimos en El Gato. Nos habíamos quedado, faltaba Eduardo para hablar. Y una cosa que le quería decir, Horcajo, al diputado. Sí, mira, vamos a ver, estábamos viendo lo del dinero del FLA, lo de si Montoro nos mintió o no nos mintió. Todo eso, a mí lo que me duele de verdad, lo que me duele profundamente, es que hasta el verano, en lo que podríamos llamar el ala oeste de la Moncloa, seguían pensando que que es el gran problema del corto, del medio y del largo plazo en España, se podía arreglar con pasta. Eso es lo insoportable y lo que explica el comportamiento. Sí, se podía arreglar con un nuevo sistema de financiación, con unas mejoras por aquí y por allá, inversiones en infraestructuras, basta. Y esto lo arreglamos porque el catalán, y en fin, alguien ahí de los asesores del gran Mariano le convenció de que esto se arreglaba con pasta. Y el siguiente que vino después de que eso se fuera a hacer puñetas, le convenció de que eso se arreglaba con diálogo. Esa fue una señora. Esa fue una señora. De Moncloa sabes tú. Lo que sí sé es que están en la cárcel y están porque un fiscal general del Estado elegido por este gobierno pidió cárcel. Y por tanto, Rajoy ha cedido 0 competencias y hoy están los malos en prisión y los buenos felizmente en libertad. Y muchos de los malos encausados acabarán todos en prisión. Solo a Rajoy con el gran Mariano que llamas un golpe tú, de Estado. Horcajo. Solo a Rajoy le dieron 2 referéndums. Eso no se lo hacían a Felipe González ni a Aznar, ni de coña. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Y sabes lo que te digo, Xavier? Que a Miguel Barrachina probablemente tampoco se lo hubieran hecho si fuese presidente del gobierno, que todo llegará, todo llegará. A ver, Eduardo, venga. Estoy encantado de con qué facilidad resolvéis los problemas de 150 años en España. Tenéis una capacidad fantástica, admirable. Oye, formad gobierno. No, oye, pero ¿se puede opinar o no, diputado? Lo que queremos es que estamos en una mesa de opinión, claro. Lo digo por ese nivel de displicencia que os parece todo, os parece todo tan sencillo. Intentarlo lo habéis intentado 4 o 5 veces. Miguel, a mí ya me gusta este gobierno, ¿eh? Yo apoyo este gobierno, ¿eh? Lo que pasa es que creo que la crítica es buena para mejorar, para hacer las cosas mejor, para no repetir los errores del pasado. Claro, ya, pero yo puedo también opinar, ¿no? Si hubiera la posibilidad de garantizar que en el futuro se va a actuar de una manera más eficaz en esta cuestión, no digo resolver los problemas eternamente, no digo cortarlos de raíz, no digo resolverlos para siempre, no, sencillamente no permitir que lleguen a este extremo. Yo renunciaba a toda crítica, aplaudía a quien tuviera que aplaudir. Seguro. Alababa, besaba por donde pisara a quien tuviera que besar. Yo también. Pero no lo voy a hacer hasta que no vea, digamos, que hay realmente la voluntad y la línea de resolver lo que he visto con estos ojos, que se ha hecho radicalmente mal. Claro, y eso hay que decirlo y no pasa nada por decirlo, claro que sí. Eduardo. Yo que soy infinitamente más tonto que Miguel Barrachina, por supuesto. Eso sí que no. Infinitamente más tonto, más torpe, más incompetente. Y por supuesto no estoy ni cualificado ni capacitado para sentar mi trasero en la carrera de San Jerónimo. Antes de que prosigas, Eduardo, te recuerdo que Miguel te aprecia, ¿eh? No, te lo digo, no. A él le adoro. Ah, vale, no, lo digo porque como ya me conozco los prolegómenos, Eduardo. Vale. Yo a él que siga afilando. Vale. No sé que somos muy displicentes, ¿no? Vamos a ver, por no nacionalizar el problema. Pues mira, estas cosas se solucionan desde el origen para que no broten, como se han solucionado en Francia.
Mira Macron en Córcega anteayer. Mira Macron en Córcega. ¿Eh? Mira Macron en Córcega. Vengan acá. Ojo, vamos ustedes para acá. Manuel Valls, catalán, presidente, primer ministro francés. Hombre, y él tiene las dos visiones, con lo cual es doblemente válida su opinión. Me gusta porque Francia, es catalán, criado en Francia y llegado a primer ministro francés. Socialista. Hombre, y además socialista. En Francia hubiéramos sido bastantes más duros con Puigdemont. Un poquito. No me cabe la menor duda, ¿eh? No me cabe la menor duda. Antes hacía Juan referencia a la voluntad. No ha habido voluntad en 38 años de solucionar este problema. Ha habido voluntad de convivir con él. Y para eso se le regala el término nacionalidades en la Constitución. Y lo que hoy se pretende es lo que antes Cristina llamaba espacio de confort de los nacionalistas. Rajoy, Soraya y todo el Estado Mayor del Partido Popular, que han diseñado esta operación verdaderamente fracasada, que han tenido que parchear los jueces, no el Ejecutivo de la Nación, sino los jueces, a no ser que tú me digas, queridísimo Miguel, que mandáis sobre los jueces. Yo sí lo creo, lo que han fracasado pero los oyentes no. Eduardo, Bien. Que el que está fugado lo que han pretendido, como apuntaba Javier Horcajo, lo que han pretendido es, con dinero, retornar al nacionalismo catalán a ese espacio de confort que llama Cristina y que yo digamos redil constitucional. Y que es en el que han estado 38 años robando a manos llenas a los catalanes. Bueno. A cambio de dinero y de mirar para otro lado. Tú me apoyas en la carrera de San Jerónimo cuando yo no tenga mayoría absoluta. Me gustaría sí que tenemos un invitado. Juan, si son 30 segundos, tienes la... Si no, no. No la han apoyado nunca. Solo que 30 segundos. Sí, porque hay un matiz importante que hacer. Yo creo que el gobierno debería haber sido, porque no se trata de ser más duro o más blando, sino a lo mejor deberíamos haber sido mucho más duros con las élites nacionalistas, muchísimo más. Y sin embargo, mucho más empáticos, comprensivos, comunicadores, dialogantes, políticos con la población. Juan. Y se ha sido prácticamente lo contrario, muy tolerante con los tejemanejes de las élites nacionalistas y después, sin embargo, no se ha sido hábil, político, empático y comunicativo con la población. O sea, justo al revés quizás de lo que se debería haber hecho. Se precisaba mano de hierro en guante de seda y ha sido al revés, ha sido... mano de seda en guante de hierro. Es decir, digo esto porque no... A veces caemos en la falsa dicotomía de más dureza, menos dureza. No. Se debería haber sido mucho más hábil, aplicar la dureza donde se debería haber aplicado y, sin embargo, aplicar la política. Estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver. Está con nosotros Diego Sánchez de la Cruz, a quien ya saludo. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Sí? ¿Todo en orden? Todo en orden. En cierto orden, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar contigo no una noticia propiamente del día, sino de una situación que ya, digamos, se está alargando mucho en el tiempo y que está teniendo unas consecuencias catastróficas, podríamos decir, Diego, y de alguna manera, que es la destrucción de lo que se denomina clase media. Enseguida hablaremos clase media, luego con algunos de los miembros de la mesa podremos hacer un repaso histórico de qué son las clases medias, cómo se asentaron en nuestro país, cómo se fueron consolidando y debido a la enorme crisis económica que venimos sufriendo en España desde hace 10 años, digamos que de alguna manera se está acabando con ella. Y a día de hoy, la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan se va incrementando. Y la clase media, que es lo que había en medio, de alguna manera está desapareciendo. Y es un enorme problema. Nuestra compañera Cristina Ramos ha hecho el siguiente informe sobre la situación de la clase media en nuestro país. Vean. Pese a la robusta reactivación de la actividad económica, España batió en 2016 su marca histórica en cuanto a población en riesgo de pobreza, con más de 10 millones de personas por debajo de esa línea, una pobreza que mucho tiene que ver con el crecimiento de nuestra economía. En 2005, el 2% de los hogares de la Unión Europea vio caer sus ingresos frente a la subida de hasta el 25% en el año 2015. Y esto explica el auge del populismo y el malestar con nuestro sistema económico. Este incremento de la desigualdad tiene su origen fundamentalmente en el hundimiento del mercado de trabajo o, lo que es lo mismo, el crecimiento del paro.
Es decir, que el abanico salarial se ha ampliado, castigando todavía más a aquellos que ya tenían una mala situación antes de la crisis. Lo que se puede considerar clase media ha reducido su presencia al 52% y los niveles más bajos han aumentado hasta el 39%. La clase media constituye el pilar básico de la sociedad y la economía, y un país exitoso depende de la existencia y crecimiento de una poderosa clase media. El problema crónico de España son los impuestos altos, que se llevan la mitad de los sueldos, o los programas que subsidian el desempleo en vez de la reincorporación laboral. A medio y largo plazo, la clase media debe lidiar con dos retos que van a más: el cambio tecnológico, como la incorporación de los robots en los puestos de trabajo, y la globalización. Es un renovarse o morir. Pero también es cierto que España está recuperando tono y optimismo. El miedo de la crisis, la pérdida del empleo, la caída de los niveles de calidad de vida están cediendo gracias al crecimiento económico y a la creación de empleo. Pero en el camino corremos el riesgo de consolidar una sociedad más desigual, dejando atrás a aquellos que peor pasaron la crisis y que todavía están esperando los frutos de la recuperación. Bueno, Diego, ¿qué es la clase media y qué es lo que está ocurriendo con tantos y tantos miles, millones de trabajadores en España que están perdiendo poder adquisitivo, se están empobreciendo y al final es un problema? Cada vez hay más diferencia entre pobres y ricos, los ricos cada vez ganan más y los pobres cada vez ganan menos. Bueno, al final, cuando se suele hablar de clase media se le suele poner una postilla, clase media trabajadora, porque básicamente partimos de la idea de que aquel que trabaja, que se esfuerza y que tiene acceso a un trabajo, tiene acceso a un empleo, va desarrollando un proyecto de vida y es capaz con su propio esfuerzo de valerse por sí mismo, podrá tener algún tipo de ayuda, pero en general puede desarrollar un proyecto de vida y de autonomía, que es lo que ha hecho grandes a todos los países desarrollados. Y con esta crisis, lo veíamos al principio del vídeo, lo que tenemos que entender es que en la última década 1 de cada 4 hogares ha visto caer sus ingresos, mientras que en la década anterior prácticamente ningún hogar vio caer sus ingresos. Esto en Occidente. En particular, en España lo que tenemos es mucho más dramático, porque aunque ahora el desempleo empieza a estar en tasas un poco más controladas, sí que es cierto que hemos llegado a tenerlo situado en el entorno del 30%. Yo no les estoy contando nada, esto lo saben ustedes de sobra. Entonces, la combinación de un desempleo que ha llegado a cotas inaceptables y muchos factores que si quieres vamos comentando que complican aún más la situación de esas clases medias, pues lo que hacen es que efectivamente se genere un poco ese agravio comparativo que está dando pie a tanto debate, aunque en concreto en el caso de España las estadísticas se suelen leer un poquito mal, porque más que los ricos despegando, pues los ricos en España hoy evidentemente les va mucho mejor que al resto, pero más que despegar los ricos, lo que hemos tenido en España es un hundimiento de las clases medias. En España el 80% del aumento en la desigualdad se debe a la caída de ingresos que ha tenido la clase media trabajadora. El desempleo, por tanto, ha sido el principal factor generador de desigualdad en nuestro país. Por lo tanto, hablar de desigualdad en gran medida es hablar de empleo o falta de empleo. Vamos a ver, Diego, entonces, porque quede claro, por sintetizar, a día de hoy, lo que se denomina la clase media está peor, está más paupérrima, más destruida que desde antes de la crisis, pese a que ya estamos en la senda de la recuperación, como tanto nos dicen nuestros políticos, ¿no? Es decir, ¿se está destruyendo con respecto al año antes del año 2007? Bueno, estamos mejor de lo que estábamos hace algunos años, de modo que ahí sí hemos reconstruido parte de esa clase media, pero evidentemente queda mucho trabajo por hacer. El mejor ejemplo lo tenemos en el empleo. Seguimos estando 1,5 millones, 2 millones por debajo del pico de ocupación que teníamos antes de la crisis, aunque sí que es cierto que ahora mismo ya se ha recuperado todo el empleo indefinido. Eso sí sería una razón para el optimismo. Pero ahora mismo la verdad es que en Occidente solo hay un gobierno que de forma franca, de forma abierta, está hablando de los retos que tiene la clase media trabajadora. Y es el gobierno de un personaje que a mí me genera simpatía en algunas cuestiones y antipatía en otras. Una persona muy controvertida. Estoy hablando, como no puede ser de otra persona, de Donald Trump. Donald Trump creo que con muy buen criterio ha identificado que hay un problema de ingresos en las clases medias, que hay un problema de calidad en el empleo en las clases medias y que la globalización es un reto. Y en mi opinión ha acertado desregulando, ha acertado bajando impuestos y se equivoca estrepitosamente pretendiendo una agenda proteccionista. Pero el diagnóstico, la idea de que hay que tocar estos tres temas,
es bastante más avanzado, más acertado con lo que es la realidad de la clase media de lo que están haciendo la mayoría de los gobiernos europeos. Se viene de firmar un acuerdo totalmente vacío de gobierno en Alemania, que no va a solucionar nada para las clases medias alemanas, que llevan literalmente 15 años apretándose el cinturón. En España, evidentemente, nadie está hablando de las reformas que hacen falta para no salir de esta, que estamos ya en ello, sino para el medio y largo plazo. Entonces, yo ahí diría que tenemos una pequeña cuestión en la que nos deberíamos fijar en lo que ha hecho Estados Unidos. Porque por mucho, muchas críticas que le podemos hacer al presidente, y se las podemos hacer, y yo soy el primero que se las hago. Económicas, sobre todo. Pero, bueno, no tan económicas, más bien de estilo, por ejemplo, o cuestiones... Bueno, sí, pero no nos desviemos en Trump. De otro estilo, pero llevamos años pidiendo que suban los sueldos de la clase media y estamos viendo una explosión salarial en Estados Unidos con crecimientos del 3% de la remuneración de los trabajadores, una rebaja fiscal que inyecta 2.000 a 4.000 dólares en el bolsillo de las familias, que duplica el mínimo exento del impuesto sobre la renta, y esto que no lo está aplaudiendo ya no solo la derecha europea tomando nota, sino que la izquierda europea no esté tomando nota del efecto riqueza que está teniendo las reformas de Trump. Me parece un tremendo error, porque esto es lo que necesita la clase media europea, que está asfixiada de impuestos, de regulaciones. Vamos a volver a España. Has dado, yo creo, la clave, apretarse el cinturón, que durante demasiado tiempo la clase media se está apretando cinturón, los sueldos son paupérrimos, 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 euros. Al final, ¿cómo se puede pretender que alguien tenga una familia, que se emancipe, etcétera, etcétera? Y al final ves el futuro, ves la esperanza. ¿Estamos condenados a una situación así? ¿Qué es lo que habría que cambiar? El modelo productivo, lo digo porque desde luego la clase media a día de hoy está muy condenada. Vale, aquí la cuestión, además de los sueldos, se expresa sobre todo cuando comparas entre generaciones. Y lo que estamos viendo en el mundo desarrollado, que hasta ahora, entre otras cosas, ha basado su optimismo ante el futuro en pensar que nuestros hijos vivirán mejor que nosotros, se ha invertido esta proposición y ahora mismo, si haces la pregunta en cualquiera de las economías desarrolladas, en un promedio del 60-70% de la población te dice que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Y ante semejante expectativa, en vez de sacudir los cimientos de un sistema económico, el nuestro, que está necesitado de reformas de calado en muchos aspectos, parece que estamos mirando hacia otro lado. Te voy a dar, por ejemplo, una estadística sobre la que no habíamos hablado y sobre la que tampoco es que ahora se esté hablando en demasía. La tasa de abandono escolar en España. En España tenemos una tasa de abandono escolar que ahora mismo, y a pesar de que ha bajado más de 5 puntos a lo largo de esta legislatura, o sea que ha mejorado, pero está en el 20%. Entonces, si el abandono escolar está en el 20%, partimos de que nuestro abandono escolar duplica la media europea. Ahora bien, si el 20% en vez del 10% de los alumnos está dejando la escuela en un momento en el que es vital que continúen su formación, sea formación profesional, sea universidad, pero que terminen de formarse y de prepararse para el mercado, ¿cómo esperamos después que esos jóvenes que no tienen preparación, que han dejado la escuela, que tienen un abandono escolar que duplica la media europea, entren en el mercado laboral con algo que no sea uno de esos contratos efectivamente precarios que tú estás describiendo? Y te pongo otro ejemplo. Si no estamos dispuestos a dejar libres de impuestos por lo menos los primeros 1.000 euros que paga el empleador a su trabajador, ¿cómo pretendemos que con un coste laboral mucho más alto en el término fiscal, con una de las cuñas fiscales más altas de Europa, cuando sumamos cotización social e IRPF, cómo pretendemos que eso genere empleo con una masa laboral que lo está pasando tan mal? A ver, eso es sin sentido. Opiniones en la mesa. A ver, por ejemplo, Iván, ¿qué es lo que ha cambiado la clase media del siglo pasado? Que es cuando, digamos, de alguna manera se crea, entre comillas, se afianza, se asienta. Una gran parte de la sociedad española se podía considerar clase media y hoy tiene la situación que tiene de precariedad y encima con los retos que nos ha dicho Diego, ya no solo de la globalización, con un país, por ejemplo, los chinos, con también el tema de la robotización, que a partir de ahora se van a empezar a perder puestos de trabajo, porque claro, los robots van a empezar a hacerlos, con lo cual el futuro es desolador. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado... Bueno, habiendo un liberal en la mesa, yo no me resisto a criticar uno de los pilares de su pensamiento, porque yo tengo mucha experiencia en debates con liberales, y es esa inquina que tienen contra el Estado. Y esto va unido, pero va unido directamente al concepto de clase media. Y en el caso español, y bien sé a cuántos contradigo, como dirá Quevedo, va unido a Franco, porque Franco en los últimos años de su vida vino un hispanista, no recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si era Arnoldson, no recuerdo bien, y le dijeron, general, ¿usted cuando muera no teme una revuelta? Puesto que esto es una dictadura durísima, según el prisma con el cual se presenta. Dice, no. Dice, ¿y por qué? Dice, pues porque yo he creado aquí una cosa importantísima, que es la clase media. Vernon Walters. Efectivamente. Vernon y entonces, Walters. ¿qué ocurre aquí? Pues que esa clase media
nace en España y venimos de ella, derivamos todos de ella, los que estamos en esta mesa, me imagino, los más jóvenes quizá no, de un periodo histórico español caracterizado por su estatalismo. O sea, que quien produce las clases medias, y te contradices, perdona, en tu discurso, porque estás pidiendo liberalización, pero a la vez protección, pues son los estados y los mecanismos estatales. O sea que o nos quedamos con una cosa o con otra, porque aquí pedir Un momento, vamos a dejar que concluya Iván y luego Juan pide la palabra. Yo simplemente no acabo de entender cómo se puede pedir una cosa y lo contrario. Y es lo que me encuentro sistemáticamente en estas proclamas liberales que no acaban más que siendo una cosa de bolsillo. No, la protección, la seguridad social, la red, las infraestructuras las da el Estado. Entonces dime tú el liberalismo, ¿con qué recursos puede ofrecer todo eso a la gente? Juan, que no sé, no me has explicado la contradicción. ¿Cuál es? Sí, me has dicho que había una contradicción, pero no la has explicado. Sí, está clarísimo. Es muy importante tener en cuenta que durante el franquismo, cuando España realmente comienza a crecer y sale del subdesarrollo y sale realmente del foso en el que se había metido tras la guerra civil, hay una guerra. Es a partir del año 59, plan de con el plan de estabilización, con la llegada de una serie de personas ligadas al Opus Dei, con una determinada visión de la empresa, de la economía, con la apertura, digamos, al exterior, con la llegada de inversiones extranjeras y con la normalización de las relaciones exteriores de España. No tiene nada que ver con el estatismo original del régimen. ¿Pero eso lo hace el Estado o lo hace la empresa privada? Sí, no, esos son medidas que toma el Estado para que la iniciativa privada pueda florecer. Claro, pero lo hace el Estado. Pero no son cosas que hace... La iniciativa es del Estado. Pero no es intervención del Estado. Replegar el estatalismo es lo contrario al estatismo. No es el modelo original del franquismo, que era un modelo basado en un poder, digamos, omnímodo del Estado. Como es lógico. Y después quería señalar una cuestión que para mí es fundamental y me parece muy importante que Diego la haya puesto, haya escogido esa gráfica para ilustrarnos, que es la cuestión de la educación. Yo me dedico a recursos humanos y os puedo asegurar que tengo un montón de clientes que estarían deseando contratar a determinadas personas y no con salarios de 800 euros, dispuestos a pagar mucho más, y se ven en auténticas dificultades para encontrar a alguien que sepa inglés, para encontrar a alguien que tenga unas determinadas habilidades informáticas. En serio, hay falta de aptitudes, pero sí yo creo que había una sobreformación. Tenemos un montón de licenciados universitarios en este país que tienen una carrera universitaria, incluso dos, y tienen un nivel paupérrimo de inglés, o no dominan ninguna otra lengua extranjera, o no tienen habilidades que son las que realmente demanda el mercado. Y mientras el sistema educativo esté pensado para alimentar endogámicamente a sus propios profesores y a sus propios administrativos, y no para producir, yo no digo que tenga que estar subordinado al mercado, como a veces se caricaturiza, subordinarse al mercado. Tiene que ser autónomo, pero hombre, lo que no puede ser es lo que pasa hoy en día, que es que funciona de una manera completamente diferente a cómo funciona el mercado. Bien. Entonces, mientras echemos licenciados a la calle que no tienen las habilidades que pide el mercado, que no nos permiten competir, que no nos permiten, digamos, incrementar nuestra productividad en sectores clave de futuro, como son las tecnologías, por ejemplo, en un plano internacional, pues vamos a seguir teniendo un problema gravísimo. Pero Juan, ya no hay que irse a falta de formación. Yo ya me refiero a gente ya incluso de 25, 30, 40, 50 años con hijos y demás, que al final ven como sus ingresos son bajísimos y claro, tienen familia, hijos, los que tienen familia. Es que hay gente que ya ni se lo puede plantear y eso es que directamente ya ni clase media, eso es pobreza. Por eso quiero decir, y era por eso quería traer a colación, porque afecta cada vez a más españoles y es una evidencia, un reflejo de la sociedad. Sí. Diputado. Bueno, que tiene razón Diego, es decir, la libertad económica es la que reduce las diferencias. En España, en China, permíteme, y donde sea. He abierto la gráfica de Eurostat, donde mide uno de los indicadores, donde mide el índice de desigualdad, es decir, cuánto más cobra el 20% más rico de los españoles sobre el 20% más pobre. Y va vinculado al empleo. En España han habido 2 periodos en los últimos 40 años de reducción de las desigualdades, con los 5 millones de empleos de Aznar. Y ahora este año, es decir, hemos sido de 2015, 2016 y 2017 uno de los países en Europa que más ha reducido sus desigualdades. El milagro, 600.000 empleos cada año. Eso lo que hace es que aquel que no tenía nada empieza a tener. Pero sucede en España, y yo apuesto por un sector público
potente, poderoso, que garantice la igualdad de partida en educación y en sanidad. Yo velo por eso, pero la libertad económica, es decir, cuando haces una reforma laboral que te permite contratar, cuando bajas modestamente los impuestos, o cuando hay una reforma fiscal o una reforma financiera que te permite endeudarte al 2% o al 3%, la libertad económica reduce las desigualdades. En España lo hace, y en China recientemente salía Alberto Garzón, que también es economista, más oxidado que yo probablemente, y decía, han dejado de ser comunistas porque se están haciendo ricos. No, no, es justo al revés. Al dejar de ser comunistas en lo económico, al decirle a un chino, oye, puedes montar tu negocio libremente, coño, crecen al 10% cada año. Cada año. A ver, Orcajo pedía la palabra. Alberto Garzón es doctor en economía, ¿no? Creo. Además, otro doctor en economía, Orcajo. No te estoy comparando con Garzón, eso se lo digo la titulación. Eso sería de darte una bofetada. No. La clase media española. Bueno, la clase media española hoy pesa 160 kilos. Y ha ido al médico y dice, uy, usted tiene la glucosa por las nubes, las transaminasas a tope, y además tiene un colesterol elevadísimo. Pero usted tiene que bajar de peso. Eso es lo que tiene que hacer la sociedad española con su clase media. ¿Por qué tiene que bajar de peso? Porque la administración de este país le cuesta un huevo de pasta a la clase media. O sea, no podemos vivir en este lujo de 3 administraciones, con competencias tripartitas, con irrupción en esferas que nos cuesta una barbaridad. Cuando se murió Franco en España había 800.000 funcionarios, ahora hay 3,5 millones. Y los españoles estamos tal vez un poquito mejor atendidos, no lo voy a negar, pero muy poquito más desde ese punto de vista. Sin embargo, va a llegar el momento, y esto es lo que todas estas recetas que tú has estado contando, en las que tienes razón desde mi punto de vista, pero la rebaja fiscal, si formamos mejor a nuestra gente para atender un mercado laboral, en el que, por cierto, nunca hemos tenido modelo. Lo único que sabemos hacer bien es atraer turistas. Pero modelo en nada, ni en industria, ni en finanzas, ni en nada. No lo tenemos. Es un mal endémico, no tenemos multinacionales, no tenemos modelo, tenemos algunos problemitas en el análisis de sangre de lo que es la economía de este país. Lo único que cabe es plantearse, bueno, en el terreno del corto plazo, a los políticos hay que meterles en la cabeza que hay que decidir. O levantamos y mandamos a hacer puñetas el estado del bienestar, basado fundamentalmente en estas administraciones públicas elefantiásicas, con centros de todo, observatorios de todo, mil y una cosas para ganarse las habichuelas, unos cuantos que viven de la política y añadidos. Pero eso no es el Estado. O no podremos pagar las pensiones. Para ellos sí. O no podremos... Para ellos sí, pero es que en el discurso... Yo no me refiero a eso, yo no me refiero a vamos a ver. Cristina y Eduardo, a ver. No, que en el discurso político hay algo intocable que un político nunca va a tocar a corto y medio plazo porque sabe que siempre está de campaña y le va a costar, le va a tener un alto coste electoral, que es eso que tú muy bien has llamado el estado del bienestar. Es decir, ese aumento de asesores, esos privilegios, esos sueldos de expresidentes... Sí, pero no se han tocado, se siguen haciendo. Exacto. No le llaméis a eso el estado de bienestar. Sí, claro. Eso es el estado de bienestar. Cristina, hay que respetar como cualquiera. Claro, pues venga. Saca tu rama de leñadora, venga. Cuando a un político de izquierdas le hablas de adelgazar el Estado y de eliminar administraciones y de cerrar empresas públicas, te hablan del estado del bienestar. Te hablan del estado de su bienestar. No. A la gente le habla, perdón, por favor, que nosotros lo sepamos, es una cosa, pero la trampa se la tienden al interlocutor, a la persona que está dedicada a sus cosas y que acaba asumiendo que los impuestos los tiene que seguir pagando para sostener todo ese estado de elefantiásico que en ningún caso es el estado del bienestar, sino, como muy bien tú acabas de decir ahora, es el bienestar de unos cuantos. Pero se sigue llamando estado del bienestar, con lo cual nominalmente sigue siendo eso. La otra causa es esa medida siempre prometida pero nunca cumplida por parte de los políticos, que es la rebaja al auténtico impuesto sobre el trabajo, que son las cotizaciones sociales, es decir, los altos costes que tiene para un empresario contratar. Para la pequeña y mediana empresa, es decir, no al IBEX 35, sino a casi el 100% del tejido empresarial español, que le supone contratar un empleado, gente que no puede contratar. El otro gran problema, la conciliación laboral.
y yo que no soy feminista desde luego en absoluto, sí sé, porque tengo... No es feminista radical. No soy feminista en absoluto. Yo creo no crees en la igualdad de oportunidades y de derechos. No creo en la libertad individual y en las oportunidades a las que debería poder optar cualquiera, en igualdad de condiciones, porque cada uno estamos preparados para lo que estamos, pero hay mujeres que van a optar a un puesto de trabajo, la persona que les va a contratar quiere contratarla, pero no lo puede hacer porque esta mujer no puede optar a una jornada completa por la rigidez muchas veces laboral, es decir, por la falta de flexibilidad laboral. Tiene que trabajar 8 horas o tiene que trabajar 4. Mira, yo no puedo trabajar 8 horas porque tengo hijos o tengo que atender a quien sea. Y desde luego se toman decisiones dentro del ámbito privado de la pareja. Mira, Cristina, lo que dice este espectador. Bueno, justo me lo han quitado. A ver si lo podemos recuperar de qué es lo que era la clase media. Un momento, que falta Eduardo por opinar. Me gustaría completar esta opinión. Y luego también Diego. De precedente. A ver, vamos a ver. Mira, Eduardo, la clase media produjo la mayor riqueza a España porque la mayoría de los españoles eran y son manos cualificadas. Eduardo. Bueno, vamos a ver, yo no voy a hacer aquí una exaltación hegeliana del Estado, porque creo que a mí no me gustaría un debate tan sesudo, sino que la gente entienda por qué estamos en esta situación. A ver. Hasta los liberales no fanáticos, los liberales no hooligans del liberalismo, entienden. ¿Existen? Entienden porque algún inteligente hay entre los liberales. Entienden que el Estado es la creación más progresista y revolucionaria de la historia. Antes del Estado no había más que un sistema social tribal. Gracias al Estado el hombre se organiza en polis, posteriormente esas polis se van uniendo y van creando naciones, y gracias al Estado las sociedades progresan. Y las sociedades, los individuos que conforman esas sociedades son protegidos. ¿Que hay estados malos? Claro que los hay. ¿Que hay estados totalitarios? Claro que los hay. Incluso fallidos. Hay estados buenos. El Estado, como idea, no es una mala idea, sino todo lo contrario. Y esto, hasta algún liberal, yo conozco 2 o 3 liberales inteligentes, hasta esos 2 o 3 liberales inteligentes sí lo han entendido. Y por lo tanto no abominan del Estado. Bien, ¿quién sostiene al Estado? Los ricos, las clases medias y las clases pauperizadas, los pobres. Los ricos no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos. Aquí y en Estados Unidos. Tienen sus sociedades, sus cambalaches, sus paraísos, y el caso es que al final pagan menos impuestos que un ingeniero. Los pobres no pagan impuestos, viven del Estado. Diputado, ¿alguna llamada importante? ¿Quién sostiene al Estado? ¿Le requieren del gobierno o algo? Pues lo digo porque es mi hijo que cumple 15 años, se me termina en minutos, en 16, y no he podido hablar con él. Así que luego le llamaré. Pues por favor. Ahora, se llama Miguel Barrachina, como su padre. Miguel Barrachina, aquí 15 años. 15 años. Pues ahora vamos a ir buscando una música. ¿Le quieres llamar en directo? Oye, pero ese. Te puedes llamar y felicitar, diputado. Que aparece en la pequeña pantalla tu hijo. Sí, ese no es. Está de viaje con el colegio en Atlanta. ¿Está en Atlanta? Sí, me sigue llamando. A Miguel. Por la diferencia. Bueno, si te vuelve a llamar, cógelo. No lo dudes. Bueno, Eduardo, perdona. Un liberal de los inteligentes. Al Estado no lo sostiene la aristocracia de cuna o de dinero rancio, como se dice en Castilla, de dinero viejo, ni los excluidos sociales. Lo sostienen las clases medias. La world class, que se funda cuando la revolución industrial en Inglaterra, con el advenimiento de las clases rurales a los grandes centros urbanos para sumirse en los nuevos empleos de la revolución industrial. Esa es la clase que sostiene al Estado. La clase media española está sosteniendo un Estado en el que hay 17, aparte de los matices importantísimos de sistema de producción, cualificación, capacitación, educación, etcétera. El peso que hoy sostiene la clase media, sosteniendo con sus impuestos, ella solita, un Estado con 17 parlamentos, un Estado en el que hay Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad y Concejalía de Sanidad. Un Estado en el que hay Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura y Concejalía de Cultura. Un Estado en el que hay Ministerio de Educación, Concejalía de Educación y Consejería de Educación. Y en algunos casos un Estado en el que además no te olvides de las diputaciones. Esos 17 parlamentos, con sus tantos cuantos, los que sean en cada uno de ellos diputados,
tienen que sostener otros tantos asesores. Antes hacía referencia a Javier Horcajo al número de funcionarios que había el 20 de noviembre de 1975 en España, 800.000. Hoy hay 3 millones. Y medio. Y medio. Eso lo sostiene la castigada clase media española, de cuyos lomos sale el dinero del FLA, sale el sueldo de sus señorías, de todas las señorías que hay en este país, 17 parlamentos. Salen los coches oficiales, salen las consejerías, las embajadas catalanas en el extranjero, todo. Y eso lo sostiene, si el Estado fuera un Estado racional, un Estado hasta que, el punto de que un liberal inteligente lo aceptaría sin que se le apareciera Hegel por las noches, para asustarle, pues ese Estado se adelgazaría. Se adelgazaría. Un segundo, a ver, Diego, que ha ido tomando anotaciones de todo lo que va diciendo Eduardo y el resto de la mesa, también pedía la palabra por ahí. Iván, venga, Diego, y seguimos el debate. Lo que han hecho tanto Iván como Eduardo, al fin y al cabo, es levantar la falacia del hombre de paja, ¿no? Plantarnos aquí como que fuésemos anarquistas y, por lo tanto, oponer un argumento legítimo. A mí me gustan más los anarquistas que los liberales. Sí, me parece muy bien, pero al fin y al cabo, Eduardo, si te fijas, nosotros bastante más cerca de los anarquistas que de los liberales. Déjame terminar. Bueno, nosotros no hemos defendido, o por lo menos yo, y creo que nadie... Por favor, que no se entiende, en la mesa defendido en absoluto una situación de anarquía, entre otras cosas, pero yo soy un liberal clásico de los de toda la vida, no tengo ninguna aspiración en ese sentido. Lo que sí que está bastante claro es que evidentemente un Estado pequeño y fuerte es un modelo liberal y un Estado de máximos es un modelo intervencionista socialista. Yo creo que no tenemos ni siquiera tantos matices como estáis intentando marcar. Dejadme de continuar. ¿Veis socialistas? Habéis puesto como ejemplo... de la Seguridad Social veis un socialista. Yo os he escuchado. Sí, oye, venga, vamos a dejar. En una plaza pública de enseñanza veis un socialista. Vale, vamos a dejar. Vea, vamos a Diego que está hablando. Venga, por favor, no dispersemos el tiro. Como hoy no habíamos venido a un debate sobre el liberalismo, que deberíamos convocar para otra ocasión. Mira, yo os emplazaría a ambos, sí. Aprovecho también para deciros una cosa, es decir, aquí el discurso fácil y un discurso que yo comparto es el de las estructuras duplicadas y todas las redundancias de las cosas, y es un discurso que yo suscribo al 100%, al 100%. Pero déjame deciros una cosa a todos, esto es solamente, no digo que sea el chocolate el loro, porque empezamos a exprimir al loro y tenemos chocolate para hacer tabletas más que en las fábricas suizas, pero el grueso de nuestra carga de gasto público también radica en programas de educación y sanidad. Y, por ejemplo, hoy tenemos a representantes que vienen de la Comunidad Valenciana, donde está a punto de cancelarse un contrato que ahorra el 30% del gasto sanitario, en este caso con el Hospital de la Ribera. Porque aquí estamos hablando de ideas, tal, podemos un día quedar, nos tomamos unas cañas y nos llamamos de todo. Eso me parece muy bonito. Pero aquí la verdad es que la atención sanitaria universal en Comunidad Valenciana se puede hacer con 100 euros y con 70 euros y por puro prejuicio socialista, ideológico, intervencionista, en vez de una cuestión de eficiencia, de un mínimo criterio ya no de liberalismo, sino de sentido común. Se está zanjando el contrato de Alcira, como aquí en Comunidad de Madrid también se están zanjando contratos. Un segundo, entonces llegamos a tu adorada Estados Unidos, donde el otro día me quedo en Valencia. Y con 15 grados bajo cero, a una enferma la dejaron me quedo en Valencia. Llegamos a Valencia. Su seguro liberal no le cubría la dolencia que tenía. No es cierto. Eduardo, en Estados Unidos. Sí, no es cierto. Y está grabado. Pero ¿quién plantea el siglo de Estados Unidos? Es que la asistencia Eduardo, estamos planteando el modelo valenciano. Acúsame de valenciano. Eduardo, Cristina y el resto de la mesa. Esto no es un debate. Cristina, esto no es un debate. Es más, a mí vuestra ideología, sinceramente, me importa poco. Y creo que al espectador tampoco. Esto era un debate que desde vuestras ideologías y puntos de vista, ¿qué es lo que ocurre con la clase media en nuestro país? Porque siendo liberales, más intervencionistas, socialdemócratas o conservadores, lo estamos sufriendo todos. La destrucción de la clase media, de tantos y tantos trabajadores, como ven que los sueldos en vez de ir a más van a menos, que es imposible incorporarse al mercado de trabajo, que es imposible independizarse, crear una familia, y lo estamos sufriendo. Entonces me gustaría debatir sobre las causas, no sobre de quién es la culpa, si de los liberales o de los socialistas o de los intervencionistas o de la madre del... Vamos a ver, aquí se me ha llamado socialista intervencionista. No, y tú has llamado... La intervención del Estado no es un dogma. El Estado tiene que intervenir cuando es prudente y necesario hacerlo. Y cuando no, pues no.
La intervención del Estado en la vida social no es un dogma. El Estado tiene que intervenir cuando es necesario hacerlo y de una manera prudente y ya está. Ahora, seguimos, por favor, con el debate de las clases medias. Iván. No, yo a mi apelación y la mantengo al Estado, y mi defensa del Estado. Sí, fenomenal, sí, está muy bien. Pero no por teorizar, sino por relación a la clase media, directamente por ello. Porque aquí lo que no se ha hecho en este debate todavía es decir a dónde llega, a partir de dónde y hasta dónde se considera clase media. Entonces esto va vinculado mucho al tipo de Estado, al tipo de regulación y a los servicios que te da el Estado. Es decir, que a mí me importa un pepino que me quiten muchísimo del IRPF si luego tengo una sanidad estupenda, unas infraestructuras estupendas, un ejército estupendo, porque esto se obvia continuamente, una seguridad en las calles, una educación, eso te lo da el Estado. Entonces, claro, que definan ustedes qué es clase media, porque nosotros cuando yo hablo, yo al menos, yo no hablo por boca de ninguno de vosotros, y aunque esté de acuerdo con Eduardo en muchas cosas, yo digo una cosa y él dirá otra. Entiendo que con Eduardo estoy de acuerdo en el sentido de que el Estado no tiene que ser una cosa que te vigile y te fiscalice cada acción de tu vida. Pero hombre, las infraestructuras de una nación, aquellas que son imprescindibles para la vida económica, te las tiene que ofrecer un Estado. Yo no me puedo fabricar una autovía para ir a ver a un amiguete a Teruel, me lo tiene que dar el Estado. Ni la canalización para agua. ¿Quién ha dicho aquí o quién ha insinuado que cada uno se construya la carretera que va de su domicilio al trabajo? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha puesto en suerte? Porque creo que nadie en esta mesa piense eso. Soporta mira, si escucháis con atención el ejemplo que ha puesto Diego sobre la sanidad en la comunidad valenciana. A ver, Cristina y Juan. Lo que ha dicho Diego es tan Cristina, Juan y habla Miguel, muy bien. Esto ya encima, esto sí que es una mesa anárquica. A ver, venga, diputado. Una sanidad pública y gratuita y de gran calidad que 100.000 habitantes... No es gratuita, Permíteme, por favor, permíteme. No es gratuita, permíteme, la pagamos todos. Eduardo, ¿me permites acabar una frase? Es que no es gratuita. Vale, oye, que sí, que ya has hecho el matiz, venga, diputado. Que los ciudadanos de esa comarca eligen libremente ir a un centro público, a un centro privado, y el Estado se lo garantiza. Eligen un centro privado en el cual hay un 30% de ahorro. Y por tanto, con los mismos recursos se prestan muchas más garantías. ¿El Estado debe desaparecer? No, pero ha sido un elemento muy positivo que hayan 300.000 empleados públicos menos y hayan desaparecido 2.200 organismos autónomos del 2012 a 2015. Ha sido un alivio, no se ha perdido ninguna prestación y ha permitido que la iniciativa privada recupere vitalidad. Como fue un acierto, techar, es decir, poner topes salariales que le han obligado a Ada Colau a bajarse de 130.000 a 100.000 el sueldo, a prohibir que dos administraciones tengan la misma competencia, una serie de medidas que hoy permiten, por ejemplo, que ese sector público atrofiado antes hoy pague 3 veces más rápido. Pero eso está muy bien. Al final seguimos sin hablar de los españoles que ven sus sueldos reducidos, que cobran unos sueldos miserables, que no pueden formar una familia, que no se pueden independizar, y seguimos aquí. Bueno, ya, pero los españoles quieren hablar de lo suyo. Y en este programa, brevísima pausa de publicidad, Cristina, Juan, Horcajo y Diego. Y seguimos el debate. Venga, hasta. Parece que somos chavistas. Bueno, como se pueden imaginar, durante la pausa de publicidad el debate ha continuado, con lo cual vamos a intentar recuperarlo o seguir con él, que yo creo que está siendo interesante, pero de verdad, dejemos la teoría aparte, que no me van a hacer ni caso, y vayamos por favor, aterricemos el debate al día a día, a la vida real de los ciudadanos, por favor, y sé que Cristina lo va a hacer. Cristina. No, bueno, yo creo que el discurso de un lado de la mesa y el otro no es en absoluto incompatible. Lo que estamos pidiendo es la eficiencia del Estado con que aplique los recursos allá donde se necesitan, sin duplicidades y sin que, además, aunque Miguel está diciendo que se han cerrado muchas empresas públicas y duplicidades, etcétera, etcétera, hay un grave problema, hay un gravísimo problema que es el clientelismo y que se siguen abriendo empresas públicas para ir colocando gente. Yo creo que Diego ha puesto un ejemplo magnífico con el de la sanidad en la Comunidad Valenciana, con esa reversión que se está haciendo, el modelo del Hospital de la Ribera,
cuya auditoría además del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura Valenciana. Exactamente, de la propia Generalidad Valenciana. Yo no sé hasta qué porcentaje, pero creo que un 70 o un 80% de los presupuestos de las comunidades autónomas van destinados a sanidad y a educación. Por lo tanto, hombre, yo creo que racionalizar todo eso... Los conciertos ahorran. Y tanto eso como los educativos es una cosa absolutamente primordial para que la clase media, y yo no soy una erudita en economía desde luego, pero de toda lógica, se le pueda aminorar ese peso, ¿no? Y ese estrangulamiento que desde luego lleva por un Estado sobredimensionado. A ver, Juan. Nadie está pidiendo eliminar el Estado, pero por supuesto que está sobredimensionado. Sí. ¿He dicho yo lo contrario? Juan. Yo no he dicho que hayas dicho lo contrario. Bueno, yo perdonadme, pero estoy emocionado. Tengo que decir algo que me acaba de pasar. Cuidado. Y es que tengo el teléfono de Cristina aquí apuntado. Enséñalo a la cámara. ¿De qué Cristina? De Cristina Seguís. ¿Por qué? Se estaban intercambiando, no he dicho nada, pero se estaban intercambiando. Cuidado. Yo preocupado por mi hijo y ellos cambiándose el teléfono, ¿sabes? Pero, exclusiva. Cuando llegue a casa, cuando vuelva a casa, creo que mi mujer me va a hacer pagar por esto, pero ahora mismo soy uno de los hombres más envidiados de España y tenía que... No creas, yo lo tengo desde hace tiempo. Yo lo tengo desde hace tiempo y no es para tanto. Parece Luis Miguel Dominguín. Pues estoy de acuerdo contigo, fíjate. Hombre, claro, evidentemente. Yo lo he visto memorizando una cifra, claro, y era el teléfono. Sí. Bueno, bien. A ver, Juan, más allá de este prolegómeno... Tiene una letra muy interesante. Sí, bueno. Hoy está zalamero. Hoy Juan está muy zalamero. Venga. ¿Eres grafólogo o algo de esto o qué? Bueno, aficionado. Pues luego me dices. Aficionado. A ver, los grandes capítulos del gasto público, ¿cuáles son? Yo creo que Diego tiene razón cuando dice que no son demasiado elásticos, que no podemos engañarnos, que los grandes capítulos de gasto quizás no sean esos a los que hemos aludido de los funcionarios, de los asesores, etc. Tenemos pensiones. Grandes capítulos. Gasto sanitario. ¿Está la clase media dispuesta a renunciar a las prestaciones sanitarias que tiene este momento? Hombre. ¿A un sistema sanitario que es envidiado en todo el mundo? Bienvenido a este lado de la mesa. No. Pero bien, respondida esta pregunta, ¿se puede hacer mucho más eficiente el sistema sanitario? Claro. Sí. Y no es el chocolate del loro, No es el chocolate del loro, Son miles de millones de euros. Educación. En educación, ¿estamos satisfechos como estamos con el sistema sanitario? No, en absoluto. En educación es seguramente uno de los capítulos donde peor relación hay entre lo que gastamos y el resultado que obtenemos. Y de esto, perdón, y ahora... Pero Juan, ¿dónde están las clases medias? O sea, si me parece muy bien el tema de la eficiencia en la gestión de lo público. Una cosa, Gonzalo, ¿pero qué tiene que ver esto con las clases medias? Yo haría una recomendación, si me permitís, a esas clases medias. A ver. Muy concreta. Inviertan en educación. Inviertan en educación, porque el futuro es de dos cosas. Del conocimiento y es un futuro internacional. Tanto inviertan en educación todo lo que puedan y en que sus hijos tengan idiomas, que conozcan otras realidades. Ese rollo de que los españoles están dejando España y pobrecitos tienen que salir. No, tendríamos que salir mucho más y conocer mucho más otros países. Salimos muy poco, ni siquiera dejamos el pueblo de los padres, y no nos arriesgamos a ir a la provincia de al lado. Porque ahí está el futuro, en la movilidad, en la internacionalización, en el conocimiento. Y estos son consejos que me atrevo, digamos, a dar a las clases medias. No sé si les resuelven nada, pero creo que son importantes. Venga, concluimos con Xavier. El problema es el exceso de peso, insisto, de esas clases medias. El problema es que no tienen dinero para invertir en educación, que no tienen dinero para mandar a sus hijos a unas escuelas en Filadelfia, que no tienen dinero siquiera para mandarlos a escuelas privadas en España que cuestan 20 y tantos mil pavos el curso. Ese es el verdadero problema. No se puede. Hay que aliviarlos de algo. Dices, hombre, estamos dispuestos. Fíjate lo que lleva detrás tu pregunta, que es fácilmente, se puede responder con gran facilidad, pero a la vez, si escarbas un poquito, empezamos a encontrarnos problemas. Y estamos dispuestos a renunciar a nuestra sanidad pública, que es un ejemplo y tal. Ahí está. No.
pero bastaría ponerles ciertas vallas a que no la pudiera usar cualquiera que no cotiza. Yo sí. ¿No estaría de acuerdo la clase media en España con eso? Claro que sí. Ah, no, es que eso hay unos políticos que dicen que si entras por ahí es como si fueras xenófobo. Que esto tiene que ser universal, gratuito, y por eso pasa que Ceuta es, con 75.000 habitantes, el hospital de la Seguridad Social que atiende más partos en España desde hace 20 años. ¿Me los cuentas? Por eso pasa que vienen ingleses a operarse de la cadera a Marbella. Claro, por eso. ¿Me lo cuentas? O tíos que se vienen a operar de no sé qué cosa de Alemania a Palma de Mallorca. Pero no es por ahí por donde nos descentramos, Xavier. Oye, no quiero despedir el programa, que también le pediré a Diego una opinión. De los productores, ¿se acuerdan ustedes de aquella famosa frase de miembros y miembras? Hoy tenemos a un nuevo política en este caso de nuestro país, que ha ido un paso más allá y ha encontrado una frase que a mí me parece estupenda y maravillosa. Escuchen a la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados con esta nueva reutilización del lenguaje. Mañana hay en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala María Zambrano, a las 7 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal que van a poder pues, hablar con ustedes y detallarles estas propuestas, insisto, con el objetivo de hacer el sistema electoral más proporcional. Portavoces y portavozas y se queda tan ancha. Es que ni siquiera le ha sonado mal. Sí que ha habido, me consta, porque algún periodista que se ha reído le ha chirriado en la sala de prensa, pero ella no se ha percatado y ha seguido. Bueno, como buena portavoza. Como buena portavoz, efectivamente, ha hecho caso omiso. A todas las feminazis repitiendo portavozas hasta hacer que la gente diga portavozas como algo normal. Hombre, miembra no se dice, lo dijo Aído en esa frase tan sublime y nadie dice miembra, pero gracias esto de a Dios. portavoza yo creo que no es la primera vez que lo dice. Yo sí que es la primera vez que lo digo, yo ya se lo había escuchado y he escuchado barbaridades incluso mayores que yo creo que más bonito es lo de los de los perros, es más llamativo. Pero es que además no se equivocan. Dijo una diputada que iban a hacer una ley para los verdaderos seres humanos. Para que fueran perras. Mujeres para que fueran personas. No es posible. ¿De qué partido? Una diputada de Ciudadanos. De Ciudadanos. Una ley para los verdaderos seres humanos. Pero esto viene de Teresa Fernández de la Vega, y perros, que planteó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de que los orangutanes tuvieran derechos humanos. Proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio. Pero vosotros sabéis lo que trasciende a todo esto. Esto llegó al Congreso de los Diputados, los orangutanes del proyecto Gran Simio con derechos humanos. Que no hay tiempo para más. La certeza de la clase política de que los ciudadanos somos estúpidos. Somos estúpidos porque si no se dirigirían a nosotros de esta manera, ¿no? Se dirigirían por algo pues, mucho más. Irene, que hay que leer un poquito más, desde luego, y no hagamos. Es que al final. Ánimo, que tú puedes. Venga, que mejorarás, no lo dudamos. Iván Vélez, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte esta noche en el Gato. El placer es mío. Juan, buen viaje de vuelta. Gracias, buena nit. Claro que sí. Eduardo. Un placer. A cuidarse. Muy buenas noches. Diputado. Encantado, un placer. ¿Qué tal? ¿Le has felicitado a tu hijo? Sí, acabo de llamar a mi hijo. Antes de las 12. Digo, hijo, has sonado en directo. No puede ser, papi. Digo, sí. Sí. Pobrecito. No pasa nada. ¿Le quieres que le cantemos el cumpleaños o ya está hecha la felicitación? No, déjalo, pobrecito. Ya tiene bastante apuro ya. Bueno, por si acaso ponemos la música de fondo. ¿Podemos desvelar su nombre? Sí, Miguel Barrachina. Miguel Barrachina Jr., desde Atlanta, en nombre de toda la mesa del Grupo Intereconomía del Gato al Agua. Muchas felicidades. En Atlanta nos ven mucho, tenemos unos grandes seguidores del Gato al Agua en Atlanta. Que muchísimas felicidades en tu 15º, ¿no? 15º aniversario, claro que sí. A ver si un día te vienes por aquí y te conocemos. Xavier Cajo. A más ver, muchísimas gracias. Cristina. Bueno, muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, claro que sí. Diego. Buenas gracias. noches y buenas noches. Noches, efectivamente. Muchas gracias y muchos gracias, la verdad. Claro que sí, a todos ustedes. Gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10 de la noche. Que pasen una buena noche. Adiós.